Muy buenos días. Son horas complicadas para la democracia en España. Pedro Sánchez ha llevado al límite las instituciones, tensionando al máximo como jamás se había visto antes el Estado de Derecho. Especialistas en beneficiar a delincuentes desprotegen al Estado y a sí mismos ante todo tipo de ilegalidad. Lo más grave no son las intenciones, sino la eliminación de la separación de poderes y el asalto a la justicia. La reforma del delito de sedición ha servido a los dos partidos del Gobierno para llevar a cabo otras modificaciones: el ataque a los órganos judiciales y el parche al bodrio legal de la ley del solo sí es sí. De este modo, a través de las enmiendas, reforman la malversación, meten la transitoria en la ley del solo sí es sí y cambian a su vez las mayorías en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, algo que debería haberse hecho con el procedimiento establecido por el Ejecutivo, pero que lo han hecho como grupos parlamentarios, tanto Partido Socialista y Podemos, para evitarse así todo informe contrario y hacerlo con la máxima urgencia posible. Estaríamos hablando de un fraude de ley en toda regla. Las intenciones de que todas las instituciones se pongan al servicio del Gobierno vienen motivadas por el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial lleva con el mandato caducado desde el año 2018. Las conversaciones entre Partido Popular y PSOE no han prosperado en este sentido y han servido a Moncloa para limitar sus funciones al máximo. Al mismo tiempo, el pasado 12 de junio se agotó el mandato caducado de 4 magistrados al Tribunal Constitucional que deberían suplirse antes del 13 de septiembre. 2 de ellos, como saben, son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y los otros 2 son asignados por el Gobierno, algo que debe hacerse conjuntamente. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no se han puesto de acuerdo y en Moncloa se han lanzado a designar a sus 2 candidatos, a Juan Carlos Campo y a Laura Díez, 2 personas vinculadas al Partido Socialista y que decidirían en el Constitucional cuestiones claves del Gobierno del que han formado parte. La reunión del máximo órgano de los jueces, en las del Consejo General del Poder Judicial, para decidir precisamente sobre esos 2 candidatos, se va a producir el próximo 22 de diciembre. Sin embargo, el Gobierno ha realizado un atropello sin precedentes al intentar controlar el Constitucional desde la puerta de atrás por una vía fraudulenta al usar una enmienda a una ley ajena, una proposición de ley, y no como Gobierno para no escuchar ningún tipo de informe contrario y así hacerlo a toda prisa. En esta enmienda aprobada ayer en el Congreso se modifican las mayorías para la designación al Tribunal Constitucional, rompiendo así las reglas de consenso institucional que han regido durante 41 años de democracia. Sánchez lo que busca es una mayoría progresista en el TC para cuando las leyes como la ley CELA o la restricción de competencias del Consejo General del Poder Judicial lleguen al mismo. Por eso Vox solicitó a la mesa del Congreso de los Diputados parar cuanto antes este atropello de legalidad. Sin embargo, este lo ignoró. Lo hizo además el 14 de noviembre. Este miércoles, in extremis, el Partido Popular presenta un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y este convoca un pleno extraordinario de urgencia a las 10 de la mañana. Esa misma mañana, Vox, antes de que dé comienzo, presenta un recurso y también lo hacen Unidas Podemos y Partido Socialista con ambas recusaciones, lo que provocan que el pleno se retrase, como decimos, por estas 2 recusaciones planteadas por PSOE y Podemos al límite para impedir que en el Congreso se voten esas enmiendas que estaba fijado a las 3 de la tarde. Sin embargo, todos esos recursos provocan que el Constitucional retrase hasta el próximo lunes día 19, el pleno, y que abre la puerta a que esto pueda paralizarse antes de que finalice su andadura parlamentaria, porque ahora tiene que llegar al Senado el próximo miércoles día 22, el mismo día, por cierto, que se reúne el Consejo General del Poder Judicial. La gravedad es máxima porque hablamos del Tribunal Constitucional, el órgano encargado de interpretar la norma fundamental del Estado, la Constitución, y dirimir si las leyes promulgadas por el Poder Legislativo se adecúan a ella. Pedro Sánchez, lo tenemos claro, está dispuesto a cargarse la democracia en su propio beneficio. La semana en Dando Caña, siendo testigos de ese asalto a la justicia sin precedentes, pero también tendremos ocasión de hablar de otros asuntos y además ya saben que los viernes siempre en Dando Caña estamos un poco mejor porque nos acompaña José. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días y fin de semana, hoy doble alegría por una parte porque veo que detrás es viernes, claro, y además mañana es sábado. Y está el concierto de Navidad, no sábado normal, sino un sábado especial, con lo cual pues es un viernes y un sábado muy interesante. Y esta mañana he seguido las televisiones como suelo hacer últimamente cuando me da por el masoquismo
y que es cada día, no sé por qué. Y me he encontrado una cosa que incluso me ha medio alegrado, que es una entrevista creo que a Cristina Alberdi en Antena 3, puede ser. No la he visto, me la he perdido. La exministra de Felipe González. Le han preguntado sobre la famosa cena que hubo en Madrid con Felipe y sus muchachos, que eran muchos exministros. Ha dicho que no fue una cena política en absoluto, no se pretendía enmendar la plana al gobierno ni mucho menos, cosa que parece que Felipe ha dicho, pero después han preguntado sobre cuestiones y se ha quedado descansada. O sea, realmente ha superado incluso con mucho lo que Juan Luis Cebrián dijo ayer por la noche aquí. O sea, ha ido más allá porque además las preguntas eran absolutamente directas, ¿no? O sea, con todo eso. Entonces, ya se ve que hay gente, diríamos, del entorno de izquierdas claramente que, gracias a Dios, ve con la misma preocupación que vemos los de otro entorno la situación actual. Y probablemente lo ven no por ver derechas y izquierdas, sino por ver lo que yo ayer decía, y no es por citarme, de que la batalla no está entre unos y otros, sino que está entre democracia y no democracia, o sea, entre democracia y tiranía, al fin y al cabo. Y entonces hay gente que se pone nervioso porque ve que podemos perder mucho, que estamos perdiendo mucho, vamos, no es que podamos, y que vamos a pasos agigantados perdiendo. No tengo claro cómo acabará lo de Constitucional, no por lo que diga, sino por los tiempos. Porque claro, al faltar el Senado, podría ser que el lunes llegara a tiempo de impedir que se aprobara la ley. Pero en cambio esta mañana Iván en otra televisión ha dado a entender que no, que eso ya lega tarde. Entonces no acabo de ver cómo puede legar tarde si falta el Senado, que es clave para ratificar una ley. Porque si el Senado no aprueba, no hay leyes, ni enmiendas, ni nada. Isaac Parejo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo escuché ayer, creo que fue a Felipe Sicilia, que es un diputado socialista que, por desgracia, pues el pobre no tiene buenas conexiones neuronales. Yo entiendo que el Partido Socialista tenga que tener de todo, pero este tío, perdón por la expresión que voy a decir, pero es más tonto que una polla. O sea, hay que decirlo claramente. Felipe Sicilia comparó a Tejero con los jueces, o a los jueces con Tejero. Dijo que la derecha intentó asaltar el Congreso con pistolas y ahora lo hace con togas. Y esto lo dijo en la tribuna de oradores y la señora Batet no le llamó al orden, ni le expulsó del hemiciclo, ni hizo absolutamente nada. Es decir, que en el Congreso tú puedes llamar golpistas a los jueces y no te pasa nada. Sin embargo, no puedes llamar etarras a los etarras porque te echan del Congreso. O sea, ese es el nivel de degeneración parlamentaria al que hemos llegado en España, en el Congreso de los Diputados, donde tenemos a un partido golpista, que es el Partido Socialista Obrero Español, hay que decirlo claramente, es un partido golpista que está destruyendo la democracia, está desmembrando todos los resortes del Estado y de las instituciones para ponerlas a su servicio, que es lo que lleva queriendo hacer prácticamente desde que se fundó el Partido Socialista, porque yo lo diré siempre que este partido, o sea, este país jamás ha levantado cabeza desde el mismo día que se fundó este partido de la inmundicia que es el Partido Socialista. Y al final han conseguido lo que empezó Felipe González con su reforma del Código Penal, con lo que siguió Zapatero y ahora lo está culminando Pedro Sánchez, que es la destrucción absoluta de las libertades y la democracia en este país y el control total y la conversión de España en un partido único que es el Partido Socialista. Oye, ayer Isaac, te vi en tu canal de Instagram que estabas a horas de lanzar algo. No sé si lo has hecho ya. No, a las 3 de la tarde lanzo un nuevo videoclip. ¿A las 3:36? Esta vez no, esta vez a las 15:00 lanzo un nuevo videoclip que por supuesto sonará en el concierto del 14 de enero en el Teatro Barceló, al que estáis todos invitados, por supuesto. Estaremos pendientes. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, al concierto te tomo la palabra, Isaac, Ahí y nos apuntaremos. Bueno, pues lo que ayer parecía imposible, que es que una institución que representa la protección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas en España, bueno, pues siguió adelante y decidió, no por aquiescencia de todos los componentes, pero sí por presiones políticas, posponer ese pleno extraordinario a la próxima semana. Esto es muy grave, ¿no? Es cierto que el bloque conservador está de acuerdo en llevar adelante la impugnación propuesta por el Partido Popular, pero no así, y por eso se pospuso. Tenían esas dudas sobre la aplicación de las medidas cautelarísimas, que para que todos los que nos están viendo lo entiendan, son las que ayer hubieran evitado que en el Congreso saliese adelante. No obstante, es cierto que podrían decretarse en cualquier momento, incluso durante la próxima semana, antes de que llegase esa ratificación definitiva del Senado, que es cierto que se reúne el martes la Comisión de Justicia, pero que no va a empezar a desplegar efectos hasta el propio jueves, cuando se ratifique
ratifique y, por tanto, se publique, imagino, al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. Es muy grave la situación que estamos viviendo en España. Es muy complicado a veces de explicar pues al ciudadano de a pie, que lo único que ve es cómo le sube la factura de la luz y los alimentos cuando va al supermercado. Pero lo cierto es que el hecho de que Pedro Sánchez se haga con el Tribunal Constitucional significa que colocará a sus magistrados en contra de lo que tradicionalmente se ha venido haciendo, que es consensuarlo con un líder de la oposición que hace de todo menos oposición, y que, por tanto, va a ser muy decisivo en la aprobación de las leyes de los próximos meses. Recordemos que todo esto Pedro Sánchez lo hace, primero, porque está a las puertas de cumplir con aquello que acordó en su investidura con los separatistas, con los que atentan contra la unidad de España, y segundo, porque el próximo año pues hay elecciones, ¿no? Y es algo que le viene muy bien. Bueno, empecemos, si os parece, con este asunto. Vamos a hacer parada primero en el Congreso de los Diputados y luego volveremos a explicar qué es lo que sucedió ayer en el Tribunal Constitucional y lo que puede suceder de aquí a los próximos días antes de que, como bien apuntábamos ahora en la mesa, llegue esta ratificación en el Senado, en la Cámara Alta. Ayer en el Congreso de los Diputados se vivieron horas de mucha tensión porque no se sabía si a las 3 de la tarde finalmente se iba a votar o no esa reforma del Código Penal con el delito de sedición, la malversación y el asalto al Tribunal Constitucional y también al propio Consejo General del Poder Judicial. Hasta una hora antes, hasta aproximadamente las 2:30, no se supo que ese Constitucional retrasaba el Pleno hasta el lunes y finalmente se votó y salió adelante esa reforma del Código Penal con un debate bastante bronco. De hecho, vamos a recordar precisamente esas palabras a las que hacía referencia Isaac Parejo entre Felipe Sicilia y Cuca Gamarra. Señorías, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar. Silencio, por favor. Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida. Que la memoria democrática es bastante frágil, que el 23 de febrero de 1981 en este país gobernaba el centro derecha y estaba en esta Cámara sentado el centro derecha aquí cuando se produjo un golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que tienen ustedes que revisar un poco la historia y no intentar cambiarla, pero no podrán cambiar el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están reescribiendo. ¡Qué vergüenza, señores socialistas, si escucharan tantos socialistas que se sentaban en esa bancada aquel 23 de febrero, lo que ustedes acaban de decir hoy! En lo que se ha convertido el Partido Socialista, porque se ha sumado a Gabriel Rufián, a los de Esquerra y a Podemos, al equiparar a los jueces del Tribunal Constitucional con Tejero, Francas. Sí, hombre, ahí lo único interesante de eso es que Cuca Gamarra supo reaccionar rápidamente. Por joven, supongo, se dejó un dato que es muy importante, que es que el 23F empieza en Lérida, en una comida convocada por el alcalde de Lérida, socialista, por cierto, Jaume Ciurana, a la cual asiste un ministro del PSOE, que es Mújica. Y ahí se acepta que hay que hacer algo. Es un dato que no deja de ser interesante, porque metería al PSOE exactamente detrás de la trama real que había en el 23F y no la chorradita o la especie de baile peculiar que organizó Tejero en el Congreso, que era la parte anecdótica de la cosa. Pero, en fin, dicho eso, eso no exime del otro, de que la frase de este hombre, que tampoco ha sido nunca un genio de yo diría del cerebro, pero de nada. No de nada. Es de los que me cae, no me ha caído nunca bien porque me ha parecido siempre muy vacío y que todo el argumentario que da es el típico argumentario que te llega por la mañana, con el cual no tienes que pensar sino simplemente reproducir. Entonces los reproductores verbales no son una gente que a mí me ponga ni para bien ni para mal, ¿no? Con lo cual no entro en la edad, pero en fin, es bastante infumable. Es un peón de partido, es un peón de partido, un simple peón que le ponen el papel, él tiene que decir las 4 cosas que le manda el partido y punto. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de estos días, bueno, de siempre, ¿no? De lo del PSOE bueno, el PSOE malo, lo de que siempre... Sí, tú eso no lo tragas. Hombre, por supuesto, aparecen siempre, cada vez que Sánchez hace alguna barbaridad, siempre aparecen los mismos. Paje, Vara... 2 o 3 más diciendo no, que es una barbaridad, esto no se puede consentir, pero sus diputados van a votar. Vara pocas veces aparece, ¿eh? Bueno, Vara pocas veces. Y Vara, la historia de Vara, ahí es donde empieza, ¿no?
Sí, en la Alianza Popular. Exactamente, o sea que no parece que sea el más socialista de los socialistas. Pero igual por eso se quiere hacer perdonar cosas y según cómo actúa de una manera o actúa de otra. Pero se moja menos que Paje o Lambán. Que Paje aparece de ser el jefe de equipo de Bono. Pero que esto es una farsa, porque si de verdad quisieran parar esto, lo tienen tan fácil como decir, mis 20 diputados van a votar que no, o el otro, mis 15 diputados van a votar que no, y ya no sale adelante, porque los diputados son suyos, los diputados de la Cámara no son de Pedro Sánchez, hay unos de una comunidad, otros de otra, o sea, los manda directamente Paje, o los manda directamente Vara, o los manda directamente Lambán. O sea, si de verdad estuvieran tan en contra de lo que está haciendo, lo pararían así, oye, mis diputados no te van a votar a la reforma, y no va a salir adelante, y punto, pelota. Ya. Pero coges y te vas del partido. Bueno, pero de momento es el presidente. Si tuvieran dignidad lo harían. Isaac, podrían hacerlo, pero sí que es verdad que las listas a diputados no las hace ninguno de ellos. Tanto en el PP como en el PSOE, el centralismo es absoluto, de manera que las listas pasan todas por Génova o por Ferraz. Con lo cual, te pueden modificar gente. Eso es un último acto de dignidad. ¿Perdona? Yo creo que va más por ahí, ¿no, Isaac? En el sentido de que, bueno, quedan X meses de legislatura, que pueden ser más o pueden ser menos si sucede algo estrambótico, que no lo creo. Yo creo que vamos a ir hasta noviembre del próximo año. Pero bueno, incluso si sucediese algo, y bueno, es un último acto. De igual forma que el señor Lesmes bueno, pues envió esa amenaza y dimitió, de igual forma que el señor Rafael Mozo, su sustituto, bueno, no le ha quedado otra que convocar, también hablaremos sobre ello, el pleno del próximo martes. Bueno, pues es que es ahora el momento en el que se ve si los políticos, antes que políticos, son españoles. No, eso está claro. Y tienen que levantarse y no hacer como hicieron el otro día, que se levantaron todos de pie, ¿no? Cuando pidió Vox que por favor, o el Partido Popular, que fuese 1-1 votación nominal. Y lo hicieron de forma unánime como si eso fuera un partido militar. A mí la verdad se me puso los pelos de punta. Creo que estamos en un momento muy grave para la democracia y es ahora cuando este tipo de político socialista tiene que demostrar si quiere seguir siendo el Partido Socialista antiguo, que por lo menos, con todas nuestras diferencias ideológicas que nos separen, sí que defendían la democracia. Hombre, yo entiendo que eso sería lo ideal, pero no nos engañemos. O sea, la política en España, y no es de ahora, eso es una consecuencia, es perfectamente bipartidista y en el sentido de partidocracia salvaje. O sea, en un partido no mueve ficha nadie porque se encarga ya el que manda de hacerlo, de Pero llevarlo es el momento de la excepcionalidad. O sea, es el momento de está claro que un diputado puede desmarcarse. De hecho, ha pasado alguna vez. No me suena que en el PSOE, sino más bien en el PP, ha pasado alguna vez. Se puede hacer. Que te juegas no repetir, eso está claro, pero también te juegas que puedes mandar a casa al señor que está arriba, porque si eso lo hace un diputado, no le llega tarde, pero si lo hacen todos los de Castilla y León, perdón, todos los de Castilla-La Mancha, todos los de Aragón y todos los otros, que esté convaleciente como puedes Ciudadanos. Echarle. O sea, pero no, se acaba el tema por o sea, desaparece el gobierno. Claro. Te lo cargas directamente. O sea, eso que los ingleses hacen también, que se reúnen entre ellos y revocan al jefe, aunque sea el presidente, aunque sea el jefe de gobierno del país, y lo mandan para casa y dimite inmediatamente. Que cosa que ha pasado con los tres últimos, aquí no ha ocurrido nunca. Si Paje y todos estos socialistas disidentes supuestamente quisieran que Sánchez dejara de ser presidente... Sí, una tarde. Una tarde. Sí, en plan, ponemos a cualquier diputado random del PSOE. Le ponemos de candidato y te aseguro que Vox y PP van a votar que sí a ese candidato. Y ya tienes los 176. ¿Por qué no se hace? Y que el otro no tiene... Si le quitas los apoyos de 3 o 4 de estos, no le queda a nadie. O sea, que pones una moción de confianza o una moción de censura... Hacen falta 25 diputados para llegar a 176. Ya está. 25 entre Castilla y León, entre Asturias, tal... Lo tienen hecho. Sí, pero eso es muy difícil que lo hagan. Claro, no lo van a hacer. A ver, es la primera vez que hay visos de que algo podría ocurrir, pero me parece que es pedirle peras al olmo, o, en fin, pedirle un milagro, no a un santo, sino a un pecador. Esto en la parte política, vamos a ver, y el ahora qué en la parte de la justicia, porque como bien les estamos diciendo, ese pleno del Tribunal Constitucional que se reunía ayer de urgencia se ha retrasado hasta el próximo lunes y la ratificación no llegará hasta el día 22 al Senado. Pedro Sánchez 1, Constitucional 0. El PSOE y sus socios comunistas y separatistas ganaron ayer la primera batalla.
El Ejecutivo aprobó en el Congreso la reforma del Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación. También modificaron las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional para forzar el cambio de mayoría. Todo va viento en popa para que Sánchez coloque a sus candidatos en la Corte de Garantías. Por su parte, el Constitucional suspendía el pleno extraordinario convocado de urgencia ante los recursos de amparo del Partido Popular y Vox por la complejidad de un pronunciamiento que alterará el futuro del Poder Judicial en España. ¿Y ahora qué? La Corte de Garantías tendrá una segunda oportunidad para frenar los planes de Sánchez. La próxima semana, el lunes, el Tribunal Constitucional abordará de nuevo si debe frenar la tramitación parlamentaria de los socialistas con visos de inconstitucionalidad. El martes, el Consejo General del Poder Judicial convocará el Pleno para elegir a los magistrados del Constitucional, tras la presión de los 9 vocales del sector conservador que lleva pidiendo esta reunión desde antes de que entraran en vigor las reformas del Gobierno. Y el jueves el Senado se reunirá para sacar adelante la proposición de ley del Ejecutivo, eso sí, siempre que el Constitucional no admita el recurso de amparo y las cautelarísimas. Atentos a la segunda batalla entre Sánchez y el Constitucional. Pues esta es la situación. El lunes volveremos a estar todos pendientes del Constitucional y de lo que allí pueda suceder. Sí, y lo que no acabo de entender, y lo he intentado preguntar y no he visto que nadie me lo explique, es por qué se retrasó tanto ayer. Porque yo pensé que se había retrasado, porque como había... Yo he leído porque los jueces progresistas amenazaron con irse de la sala. Sí. Vale, o sea, por un show interno. Sí. Si se llegaba a votar que se parase la votación en el Congreso, los diputados se hubiesen ausentado de la votación. Y con lo cual no había quórum. Exacto. Vale, pero es que la otra opción es, había que analizar las recusaciones. Entonces yo pensé que perdían el tiempo con el análisis de las recusaciones, pero parece que, como dijisteis vosotros ayer, eso no se había empezado. No se había ni llegado Con lo a cual tocar. tampoco lo entiendo, porque eso es lo primero, eso es previo a todo lo otro. Porque si están 2 recusados, cambia todo el panorama. Con lo cual se supone que el lunes lo primero que tienen que ver es el análisis de las recusaciones. Pues vamos bien dados, porque si alguien se empeña no acaban. Y lo más importante, que las cautelarísimas, que es lo que frenaría su avance en el Senado, se podrían aprobar perfectamente entre el lunes y el propio jueves, Sí, que en ratifica teoría, el sí. Senado. Con lo cual, bueno, pues vamos a estar, yo creo, con el alma en vilo hasta el último momento. De todas formas, la presión del Partido Socialista ayer, de verdad que, no sé, yo me esperaba un poco más. Es verdad que yo a veces tengo demasiada confianza incluso en el enemigo, pero bueno, esperaba que ayer no hubiese, que los magistrados hubiesen respondido a su vocación profesional. Ya, ¿no? eso sí que es mucho pedir. Yo creo que ya después de lo de ayer, sinceramente, apostaba porque habían conseguido frenar la medida en el Congreso, no fue así, con lo cual yo es que ya no me aventuro a hacer ningún tipo de, de predicción. Mira, Patricia, para mí hay cosas que dan pena. Y me da pena cuando, según qué tipo de personajes son los políticos, tienen que hacer determinadas actuaciones. Porque sabes que va en contra de lo que piensan, pero por comer mejor o por miedo a no sé qué, pues son capaces de hacer lo que quieras. Eso me da pena. Pero cuando paso a la parte judicial y a la parte periodista, la pena pasa a asco. Bueno, Es decir, a mí me da asco lo que he oído yo esta mañana en los periodistas defendiendo lo que está haciendo Pedro Sánchez, a mí me da asco. Sobre todo conociendo lo que han llegado a decir en su momento de lo demócratas que son. Ni les suena lo que es la teoría democrática, ni les suena. Porque para empezar habría que recordarles que es el respeto a las minorías, no el gobierno de la minoría más minoritaria que había en España. Y los escándalos. Perdona, y cuando vamos a los jueces ya eso, el asco es superior. Perdón, jueces no, porque no son jueces, son personas de tribunales, porque algunos en el Constitucional no son ni jueces. Son catedráticos. Y en el Consejo General tampoco son jueces, o sea que, con lo cual no se puede decir los jueces. Los que están en esos órganos, a mí me dan asco algunos, por eso, porque es que no tiene sentido primar tu ideología a la ley que tienes que defender, no tiene sentido. O sea, cualquier votación que se produzca en el Consejo General o en el Tribunal Constitucional que podamos adivinar por la ideología de los que van a votar esa votación, ya me da asco, porque quiere decir que no están ahí por lo que tienen que estar. Es cierto, diré, en defensa, al contrario de todo el mundo, del Poder Judicial, es cierto que al final
el hecho de que se inmiscuyan las ideologías de las personas que toman las decisiones al interpretar la ley es inevitable, ¿no? Y por eso se hicieron unas reglas. Lo que está claro, y esto nos está enseñando, es que las reglas que tenemos ahora mismo en la Constitución y que han sido desarrolladas por las leyes orgánicas que ahora se quieren cargar, que esta es la gran trampa, ¿no? Pedro Sánchez podría haber reformado todo esto desde la Constitución, pero para no hacerlo está utilizando las leyes orgánicas y además utilizando la medida de el texto legal de la proposición de ley para evitarse los tiempos, para evitarse el debate parlamentario y para evitarse los órganos consultivos, ¿no? Sí. Pero bueno, está claro que por lo menos la lección que hemos aprendido de todo esto es que las reglas que tenemos no valen, porque al final se ha primado la minoría de un grupo separatista que va en contra de la unidad de España. ¿Cuál es la solución? Bien cambiar estas leyes orgánicas o bien empezar a plantear el debate de la democracia militante en constitucional, es decir, la posibilidad de ilegalizar, como sucede en Francia o en Alemania, partidos políticos que vayan contra la unidad del Estado, que yo creo que es algo lógico. Sí, o dos modificaciones bien simples, que son, por una parte, la ley electoral, para que cada uno tenga la fuerza que tiene que tener, y no más de la que tiene, mayorías que no han hecho. Y para otra modificación muy simple, que es que la Fiscalía, en vez de ser vergonzosa o vergonzante, sea eficaz. Porque claro, cuando un personaje del Tribunal Constitucional vota una cosa a sabiendas de que no obedece a la Constitución, sino a su ideología, supongo que eso se llama prevaricación. Y supongo que la Fiscalía tendría que actuar de oficio, porque es un delito. Cuando un señor del Consejo hace lo mismo, supongo, cuando un político hace eso, hablando en el Congreso, no puedes actuar. Pero cuando lo hace uno en función de su cargo, sí puedes actuar. Lo que pasa es que ¿cuántas cosas ha hecho la Fiscalía en España? Mandar al PP o mandar al PSOE de oficio contra ese tipo de comportamientos. Yo no he visto ni una. Puede ser que me escapa alguna, pero no es habitual, porque hay cosas que son flagrantes y vemos que no mueve ficha a nadie hasta que un partido denuncia o un damnificado denuncia y después a ver qué pasa. Porque como te suelen poner una fianza para el denunciante, para que no denuncies en no sé qué, muchos denuncias se tienen que ir para atrás. O sea, es alucinante. Con lo cual, cumpliendo la ley, ya ganaríamos mucho, También es cierto que muchas veces hemos visto cómo el Gobierno utiliza las votaciones que se van a producir en el Congreso para meter enmiendas que no tienen nada que ver con lo que se va a votar. En otras situaciones han sido cuestiones menores, pero se ha permitido una vez, 2 veces. Entonces llegamos al punto de ayer que se meten 4 cosas que no tienen nada que ver en una ley de la reforma del delito de sedición. Entonces, claro, pero eso parece que hay 2 sentencias del Constitucional donde dice que eso no se puede hacer, porque no es constitucional. Con lo cual, incluso los propios letrados del Congreso, de los diputados, como pasó en Cataluña, si os acordáis, en Cataluña, en el momento de las leyes de desconexión, ahí fue muy ejemplar que las instituciones llegaron a funcionar. Y si os acordáis el show de la tarde, que era que la mesa se reunía porque alguien protestaba, Arrimadas lo recuerda ayer porque lo hizo ella, y tenían que ver no sé qué, y acabó la presidenta en la cárcel. Claro. Y no precisamente por declarar la independencia, sino por saltarse los mandatos del Constitucional y hacer que el Parlamento hiciera lo que no debe. Es decir, lo que ayer hubiera pasado, pero sí es verdad que no pasó. O sea, cuando Meritxell Batet dice lo que dice, no es ninguna tontería. Es decir, no tengo ninguna constancia que el Constitucional me diga que no haga eso. Con lo cual, si nadie me lo impide, porque voy a parar. Y ahí tiene toda la razón. En Cataluña había salido, el Constitucional había dicho, no se proceda a eso. Pero la mesa en este caso tampoco ha atendido a las peticiones de Vox de parar esta votación. Ya, pero eso no es delito. Pero eso no es delito. Pero bueno, es muy importante lo que dice Alba. Es decir, Vox, lo primero de todo, intentó hace ya más de un mes y un día, parar todo esto. Y aparte, este lunes volvió a reiterar que esta reforma, en concreto estas 2 enmiendas, no podían salir adelante. Pero esto es, pues como tantas y tantas cosas que suceden ahora mismo en España. Pues si todos los de aquí nos reunimos, conseguimos X número de firmas, si la mesa del Congreso no la admite, no sale adelante la propuesta que a nivel de sociedad civil propongamos al Congreso. Pues mucho menos aún un partido político que es antagónico. Han entrado 2 o 3 de las muchas que se han presentado y aprobadas creo que una, ¿no? Hiciste un resumen 3. tú. O 3 posibles. 3 en tantos años de democracia. En fin, esta mañana hemos escuchado a Pere Aragonés pues diciendo una realidad que finalmente, hablando de ese referéndum que tantas veces ha negado Moncloa, como también ha negado otras tantas cosas que finalmente sí ha sucedido. Desde el Ferraz en los últimos días han negado esa posibilidad de la autodeterminación, sí han abierto la puerta a una consulta que luego han vuelto a encargarse de cerrar, pero el separatismo tiene claro que ese referéndum podría producirse más pronto que tarde.
Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo. La reforma de la Constitución. Es decir, yo lo que digo es una cuestión de voluntad política. Primero, hay dos maneras de actuar. Una es directamente proponer las propuestas en las Cortes Generales, en el Parlamento de Cataluña, sin acuerdos previos, o intentar llegar a acuerdos y a partir de los acuerdos construir el camino jurídico, ¿no? Yo creo que el segundo es mejor si quieres resolver un conflicto. Y por todo lo que estamos viviendo es por lo que Santiago Abascal animó al Partido Popular a presentar una moción de censura que desde Génova 13 descartan totalmente, a no ser que sea el partido de Santiago Abascal quien lleve a cabo esa iniciativa. Inés Arrimadas también se ha mostrado favorable en los últimos días y lo ha vuelto a recordar precisamente esta misma mañana. Bueno, nosotros estamos abiertos a presentar todas las iniciativas. Yo creo que es muy acertado el presentar recursos. Nosotros hemos hecho reconsideraciones a la mesa, acudiremos todas las veces que hace falta, pero yo creo que hay un elemento democrático que no se está utilizando y que yo creo que hay que utilizarlo, que es la moción de censura, ¿no? Porque yo creo que la moción de censura es una herramienta útil, porque lo que hace es que Sánchez tenga que dar la cara, darle más repercusión mediática e incluso repercusión internacional, porque si se presenta una moción de censura, evidentemente pues, otros líderes internacionales preguntan, ¿no?, qué está pasando en España, y podríamos pues frenarles un poco. Claro, es que lo siguiente es esa reforma de la Constitución de la que hablaba Pere Aragonés, y no sé si pensáis que el Partido Socialista nos viene preparando para ello desde hace bastante tiempo. A ver, yo ya dije ayer que me da la sensación de que Sánchez tiene claro que va a hacer lo que le dé la gana y que además se lo van a aprobar. ¿Por qué? Porque tienen los suyos, que como he explicado antes, no van a mover ficha porque todos quieren comer mejor, o al menos comer. Y algunos no tendrían nada que comer, porque el señor que desde los 10 y no sé qué años, ya no pongo adrede los 10 y qué, vive de un partido político, ¿de qué puñeta come? Si se le acaba la mamandurria del partido político. Y están todos fabricados en este estilo. O sea, son seres absolutamente dependientes de una persona, tanto el PP como el PSOE, de uno. No de un equipo, de uno, porque este uno monta su equipo, este uno dirige las listas, este uno nombra al gobierno, cuando gobierna, gobierna él, no gobierna otro, y pone sus ministros, a los cuales pone de candidatos a alcaldías cuando le da la gana, o de diputados, los deja, los cesa, etc. O sea, España depende de dos, ha dependido habitualmente de dos personas, con lo cual el movimiento que tienes es absolutamente cero. Entonces ya me explicaréis cómo funciona todo esto. Yo creo que Inés Arrimadas, acabamos de escucharla y está siendo muy lista, porque ella sabe perfectamente que en el PP, el votante del PP no entiende por qué no se presenta una moción de censura, por qué Feijóo se niega a apoyar una moción de censura. Nadie lo entiende, entonces Inés Arrimadas evidentemente se está aprovechando de eso y decir, nosotros la apoyamos. Yo lo entiendo. ¿Por qué, entonces? Pues simplemente porque no quiere aparecer como movido por Vox. Ya, bueno, pero se está proponiendo un candidato o sea, la misma consenso. Mentalidad que el otro. Incluso se le está proponiendo, Vox le está proponiendo al PP que sean ellos los que presenten la moción de censura. Que sean ellos con un candidato. Pero como lo ha dicho Vox... Claro, pero es que me parece un pensamiento infantiloide. No, en plan, hago esto porque me lo dice el partido. Es de berrinche de niña pequeña. Es de berrinche. O para no ser, para ser políticamente correcto, de niño / niña pequeña. Pero porque además el Partido Popular no es la primera vez que anima a otro partido, como ya hizo en su caso con Ciudadanos en Cataluña, o que él mismo impulsa una moción de censura cuando no le dan los números. Pues es que en 2020 también Vox hizo la misma estrategia. También le propuso al Partido Popular proponer una moción de censura con un candidato alternativo. Lo mismo, no quisieron, se presentó a Santiago Abascal y ahí empezó el fin de Pablo Casado, por cierto. O sea, que se vaya mirando cómo va esto Feijóo. Y bueno, respecto a lo del referéndum de Cataluña, esto es una ventana de Overton de manual, ¿vale? Es una ventana de Overton que al Partido Socialista se le suelen dar muy bien, pero esta es más que nada, vamos, plausible. O sea, es que se empieza diciendo que no se va a producir ningún referéndum, se sigue diciendo que a lo mejor se produce una consulta y se acaba celebrando un referéndum de autodeterminación. Esto es así y lo va a hacer. Y yo en 2018 ya lo dije, cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, yo dije que Pedro Sánchez iba a acabar su legislatura con un referéndum de independencia en Cataluña. No sé si será vinculante o no será vinculante, pero la consulta se va a producir. Ya vemos a algunos como Illa, que también apoya esa consulta, y Zeta, bueno, no lo dice del todo claro, dice que no va a haber referéndum, pero
que a lo mejor consulta, quién sabe. Desde los más altos mandos del Partido Socialista se dice que ni de broma va a haber nada, pero esto se irá rebajando y al final, pues con la ayuda de los medios de comunicación, se irá haciendo ver a la sociedad que no es tan malo un referéndum ni una consulta. La ventana de Oberto de Manuel. Y además eso ha estado en el programa electoral del PSC, no precisamente de las últimas elecciones, sino, si no recuerdo mal, de las anteriores, ya figuraba eso. En el programa electoral en Cataluña. De todos modos, hoy sí que ha habido un movimiento que me parece que no es anecdótico, de Paje, en la Asamblea, no sé si se llama Asamblea o Parlamento de Castilla-La Mancha, donde ha propuesto una ley para poder desde Castilla-La Mancha parar eso en el futuro, porque además ha disertado abiertamente de que como esto sí que afecta a sus ciudadanos, porque sería quitarles un derecho, claro, que es que una parte opinara sobre su futuro. Entonces, no sé exactamente qué ha hecho, pero ha presentado algo. Yo creo que ahí hay, a pesar de que no estés de acuerdo tú, probablemente no porque haya un PSOE bueno o un PSOE malo, sino porque algunos también quieren seguir comiendo, por muy presidentes de comunidad que sean, y se dan cuenta que como derrape eso, pues puede ser que se salve la cabeza, pero la suya no. Porque las primeras elecciones que hay no son las de refrendar a Pedro Sánchez, sino son las de refrendar a todos estos, y en Castilla-La Mancha les va de pelos, ¿no? Con lo cual, según como ahí me parece que está el PSOE, PP y poco más, como te equivoques en un diputado, te quedas en casa. Entonces, me da la sensación de que por ahí hay un cierto movimiento para sobrevivir. Para sobrevivir, no por bondades y maldades, sino para sobrevivir. Pero ya veremos. Me gustaría tener razón. La moción de censura, que era el total que veíamos de Arrimadas, desde luego que a quien está beneficiando, como lo estábamos comentando cuando la estamos escuchando, es al propio Ciudadanos, ¿no? Esto le ha dado un protagonismo que en la vida se hubiese imaginado, y que yo no sé si no fuera por esta carrera de fondo que tiene que volver a hacer Inés, si a lo mejor ni siquiera hubieran apoyado la moción de censura. Lo que sí que estoy de acuerdo con vosotros, coincido plenamente, es cómo va un paso por detrás, ¿no? El Partido Popular, siempre que hay que tomar una decisión importante, escuchábamos a Feijóo el domingo, o lo leíamos, ya no sé si lo vi en prensa o radio, decir que fue en prensa, en una entrevista que le hicieron en El Mundo, que había que acometer un adelanto de las elecciones generales. Si no hubiera sido por la propuesta de la moción de censura de Vox, ¿de verdad hubiésemos estado escuchando a Alberto Núñez Feijóo decir eso? Vamos a ver, el líder del Partido Popular, desde el mismo momento en que se le negó cualquier viso de comunicación con el Partido Socialista, cuando pues empezó a liderar su partido, y en esa reunión que tuvieron antes de verano en Moncloa, desde ese mismo momento tenía que haber hecho la oposición que está comenzando a hacer ahora, porque España no puede aguantar más, porque estamos hablando de la unidad del Estado, estamos hablando de que estamos cediendo el Parlamento a partidos separatistas. Partidos que, por cierto, se les dio cierta voz en la Constitución, pero que ahora... Exacto, y filoetarras. Claro, yo no sé si me equivoco, pero recuerdo que cuando Felipe González pierde las elecciones, Aznar llevaba una temporada algo larga con el ritornelo de váyase, señor González, en el Parlamento. Sí que es cierto que Feijóo ha pedido bastantes ocasiones las elecciones, sobre todo en los caras a cara con Pedro Sánchez en el Senado. Sí que es cierto que no lo ha hecho en un tono tan bronco, pero la postura que está manteniendo el partido de la oposición es de estar casi desaparecido del mapa político. Por eso, en fin, las redes sociales se han llenado en las últimas horas de muchísimos memes criticando a Pedro Sánchez e intentando dejarle en ridículo al mostrarle como un dictador. Esperamos también que ese enfado que muestran muchos ciudadanos lo demuestren en las urnas, que parece que llegarán tarde, y al final hemos visto como muchas noticias que han quemado mucho a la población, o que incluso les ha llevado hasta ese punto de enfado y rabia contra el gobierno, luego no se han manifestado como tal en unas elecciones. Además, precisamente hacíamos hace pocos días una pieza que la hacía precisamente Patricia, las comparaciones del golpe de Estado de Perú con el golpe a pasos que estamos viendo en España. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes contarles que cada 6 horas la Tierra recibe del Sol toda la energía que la humanidad consume en un año. Comunidad Solar quiere ayudarle a conectar su casa
un negocio con esa energía y que sea absolutamente suya. La energía solar, además de ser renovable, es un buen negocio porque consigue ahorros en la factura de hasta un 80% y la inversión se amortiza en menos de 4 años, teniendo más de 20 años de energía completamente gratuita. Además, Comunidad Solar financia el coste de su planta para que no le cueste nada y la pague con el ahorro y le gestiona todas esas ayudas y subvenciones. Si usted además es socio del Club de Amigos del Toro Televisión, contará con un fantástico descuento. Así que no tarde, llame ya a Comunidad Solar. 2 minutos y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, ahora seguimos con el debate de los asuntos que nos marca la actualidad política y no tan política, pero en medio de toda la situación que estamos viviendo, siempre nos viene muy bien tener Está en la Sopa. José Ángel Aguinaga, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos vas a hacer hoy? Pues mira, ahora que estamos en plena época del boletus y están terminando un poco, porque si empieza el área, esto se acaba. Entonces quiero aprovechar este momento pues para hacer los boletus de otra manera. Quiero hacer salteados. Salteaditos. El otro día hicimos revuelto y hoy vamos a hacer salteado. Que además doy fe de que se te da fenomenal. Sí. Bueno, por lo menos el sabor. ¿Verdad Está que sí? buenísimo. Pues eso es lo que hace falta. Son bastante grandes todavía, ¿no? Bueno, había sí de grandes. Lo que pasa es que tan grandes a mí no me gustan. Estos son mucho más bonitos, son más duros. ¿Y mejor sabor también puede ser? Sí, sí. ¿O no tiene porque por qué? El grande ya está semipasado, ¿sabes? Es que ya sabes lo que dicen, que las buenas fragancias vienen en frasquitos pequeños, entonces por eso pues te lo digo. Tienes. Y si fueran más pequeños, mejor. Ingredientes, ¿cómo lo vas a hacer? Mira, vamos a hacer un poquito de cebolla pochada, un poquito de ajo, sal, al final un poco de vino blanco y también le he hecho un poquito. Esto es una salsa de carne, que me gusta echar un poquito para entonar el sabor. Que te la reservas de algún otro día y luego la echas, ¿no? Sí, eso es. O sea, que nosotros luego, en casa también lo podemos reservar esa salsita y luego... un poquito, no hay que abusar. Para un que le des poquito sabor, solo. simplemente, Eso ¿no? es. Perfecto. Y luego aceite y luego para presentar al final, para echar un poquito de perejil, para que le dé un toque verde de campo. Oye, qué pintón. Pues nada, te dejo aquí en la cocina porque además no tardas mucho, ¿no? No, lo que más me cuesta son la cebolla y el ajo, pocharlas bien, porque esa base hay que hacerla buena. Yo ya te he aprendido que con la cocina hay que tener paciencia, así que ya está. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pues aquí te dejo, José Ángel. Muy bien, gracias. Y enseguida vuelvo contigo. Volvemos a la mesa y vamos a seguir hablando de otros asuntos porque ya les hemos contado en muchísimas ocasiones cómo el Gobierno ha pisado el acelerador para conseguir que antes de final de este 2022 haya visto aprobadas muchísimas de sus leyes ideológicas. Ayer vimos cómo Irene Montero consiguió sacar adelante en el Congreso de los Diputados la ley del aborto y en la próxima semana, también el día 22, ¿cuántas cosas van a pasar el día 22? Llegará la ley trans a la Cámara Baja. Además, lo hace coincidir el Gobierno con el sorteo de la Lotería de Navidad. La ley trans ya es casi un hecho, una ley ideada por el Ministerio de Igualdad, que al igual que la del solo sí es sí o la del aborto, también ha generado bastante polémica. Esta en concreto ha provocado diferencias en el seno del Gobierno, que sigue sin ponerse de acuerdo en puntos clave. ¿Pero cuáles son esos puntos? Pues cada cual es más polémico. Esta ley tiene como objetivo la igualdad real y efectiva de las personas trans, así como garantizar los derechos de este colectivo. Y es que según la Federación Estatal de Personas LGTBI, España ha caído en materia de diversidad en los últimos años. Uno de los puntos más importantes es sin duda la autodeterminación de género. Ya no se necesitarán informes o pruebas para que una persona registre de forma oficial su cambio de sexo, un cambio que con 16 años no tiene por qué tener un permiso paterno. Los hijos de parejas formadas por dos mujeres tendrán derecho a la filiación, es decir, ya no tendrán que casarse para ser reconocidos como sus hijos. Se prohíbe además las terapias de conversión y el calificar a las personas trans como enfermas. Las personas intersexuales también verían reconocidos sus derechos al prohibir las cirugías de modificación genital hasta los 12 años, unos puntos que tampoco convencen a las más feministas y que han generado muchas críticas, más aún si caben, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Francas, pasa al siguiente, pasa palabra. He escuchado bien. Mandando una cosa urgente.
He escuchado bien Estamos de viernes. que los partidarios / les partidarias de esta ley están en contra de que se pueda operar los niños después de... O sea, que quieren que se pueda operar los niños antes de 12 años. O sea, lo he escuchado bien, porque es que ya es una aberración. Pensé que había incluso dentro de la aberración de ley, creí que había consenso en eso. Que aunque sigue siendo una aberración que se puedan operar los niños mayores de 12 años, con 12 años, pero es que estar en contra de eso, que quieren que ya con 7 años a mí lo que les me falta extirpen, sobre el tema trans es un médico que nos diga en qué momento estas operaciones pueden llevarse a cabo, porque al final Claro. muchas veces lo hemos hablado que el cuerpo humano no termina de desarrollarse hasta pasados los 20 Pero años. no solo el cuerpo. Pues eso es el problema, es que estas leyes bloquean Claro. la generación de testosterona, etcétera. Los bloqueadores Entonces, hormonales. Es irreversible. El problema de eso es que es Pero no solo el cuerpo, lo importante es la mente. O sea, un cuerpo, ya ves tú, te puedes operar con la edad que sea. Lo importante es la mente. Que una persona no está formada mentalmente hasta que no pasa la pubertad, incluso cuando pasa la adolescencia. Que Y es muchos cuando, ni eso, y muchos ni eso, por supuesto. Ahí tenemos al presidente del gobierno, por ejemplo. Cristina Alberdi esta mañana también ha entrado en ese tema. También le han preguntado... ¿A quién? A Cristina, en Antena 3, le han preguntado sobre esto y sobre, yo creo que hasta la ley del aborto y sobre... No, y la ley del sí es sí, la del aborto no. Por cierto, ¿alguien sabe la posición del PP con respecto a la ley trans? ¿Saben Nadie. si quieren Pues derogarla? Fíjate, esta mañana estaban organizando en el Congreso de los Diputados una jornada sobre la ley trans y lo cierto es que llevaban personalidades de todo tipo. Una de ellas es Celso Arango, si no me equivoco de nombre, que fue precisamente el psiquiatra del Gregorio Marañón que saltó en contra de esta ley con una entrevista en el diario El Mundo que se volvió muy viral, pero también es cierto que había otros que estaban bastante a favor. ¿Y eso lo organizaba el PP? El Partido Popular Hombre, en el Congreso. No, pues depende de la comunidad autónoma. Cristina ha entrado a saco contra las dos leyes. En la primera, claro, evidentemente, arreando, diríamos, el no enmendalla, O sea, que no tiene sentido eso, porque además ha explicado lo que nos ha explicado todos, que sabía que las instancias que podían y habían avisado de que pasaría, y que no tiene sentido es, una vez has metido la pata y queda notorio que has metido la pata, porque los efectos son de que has metido la pata, no rectifiques y sigas sin... Y sobre la ley trans, pues desde el punto de vista del feminismo, que en teoría ella es de los socialistas feministas de toda la vida, pues arremeter contra el tema ese del género, el sexo y compañía. Se ha cargado la mujer, pero yo, mira, la parte graciosa dentro de esta ley, que es una barbaridad, pero dentro de la parte lúdica, ¿no? Pues lo bueno es que va a acabar con la ley contra la violencia de género. Esto es el caballo de Troya para las leyes de género. Con todas, ¿eh? Sí, con todas. Claro, yo ya conozco un montón de gente, amigos míos, youtubers incluso, que van a cambiarse el género en el registro para cubrirse las espaldas. Tú, de repente, te vas al registro, te dice que te identificas mujer, te cambian el DNI, tú sigues yendo con tu vida de hombre, con tu nombre también de hombre, porque puedes mantener un nombre de masculino, todo igual, no te van a simplemente que obligar en el a cambiar. registro pone que eres una mujer. Entonces, eso ya te protege de cualquier cosa referente a la ley contra la violencia de género. Puedes hacer todo. incluso fechorías, ¿no? Y esa es uno de Exacto. los grandes Y sale bien escollos. parado. Si sale bien parado, imagínate. O recibir alguna pero ayudita. poniéndote... Recibir alguna ayudita. Por Y ejemplo. recibir pagas, pero imagínate, poniéndote en la mente perturbada de un violador, por ejemplo, ¿tú te crees que un violador no va a decir, oye, me voy a cambiar Es un y a partir chollo. de que me Esos cambie... que han salido a la calle gracias a la Esos ley que han de salido a la Montero. calle, por ejemplo, han salido a la calle, que los violadores en muchísimas ocasiones, si no en todas, son reincidentes. ¿Tú te crees que estos tíos no van a ir al registro a cambiarse y decir, ya estoy protegido? Claro. Ya estoy protegido en el sentido de que mi pena va a ser menor. Protegido y barra libre. Porque a partir de hoy puedo entrar donde no podía entrar hasta ahora. Exacto, se va a poder meter en los vestuarios de chicas. Que es un chollo, vamos. Que no tiene ninguna lógica. Cuando pero viole, va a ir a una cárcel de mujeres. Con lo cual mejor. Es una Más auténtica barra barbaridad. libre. Y dice Irene Montero, dirá, no, es que eso no ha pasado. En Argentina, por ejemplo, ha pasado ya. En Argentina, esta ley ya existe en Argentina, y en Argentina ya ha pasado de violadores que han entrado en cárceles de mujeres y han violado en las cárceles. Es igual que lo de la rebaja de las penas, que no iba a pasar, que era propaganda machista y ha acabado pasando. Pues eso también va a pasar. De todos modos, yo lo que no tengo claro es que eso se pueda titular como leyes ideológicas del gobierno, ¿eh? Me parece que son leyes ideológicas de los que apoyan o de los que necesita Sánchez, que es distinto. Sánchez cada vez tengo más claro que para ideología hay que pensar, ¿eh?
No quiero decir, no es una cosa tan Hombre, simple. Sánchez no es tonto, ¿eh? No, pero no es listo. No es inteligente como para tener una ideología muy Yo pensada. creo que sí, para ser malvado hay que ser inteligente. Yo creo que la única ideología que tiene se llama Sánchez. Bueno, pues ya es ideología. Sí, la suya. Entonces, como le da todo igual, le importa un pito todo. Pero le sale bien siempre todo. Bueno, pero como le importa un pito ideológicamente todo, lo que hace es conceder todo aquello que necesita para que le sigan apoyando. Pero ¿de dónde son esas? ¿Qué ideología está detrás de esas leyes? La de Podemos, no la de cuidado, Sánchez. no solo las de Podemos, porque además antes hablábamos, ¿no?, de si el Partido Popular realmente está adoptando una postura a favor o en contra de la ley trans. Tenemos que recordar que, en concreto, como en tantos otros ámbitos, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos una legislación que llegó con Cristina Cifuentes y que todavía el Partido Popular no la quita. Por tanto, sobre todo en las cuestiones de autodeterminación de género que apuntaba Isaac, que son realmente graves, porque se puede dar la circunstancia de que pues un chaval de 12, 14 años empiece a bloquearse ciertas hormonas, no se desarrolle, siga adelante con un sexo que finalmente no es con el que se siente identificado y por tanto ya no puede dar vuelta atrás. Y en esto la derecha, y en concreto el Partido Popular, tiene que significarse, pero es que ha tenido tiempo de hacerlo desde hace mucho tiempo y si lo empieza a hacer ahora es por una cuestión puramente electoralista. Por tanto, que se ponga de acuerdo primero el Partido Popular a nivel cúpula, que decidan después de las jornadas de hoy en el Congreso qué quieren hacer y que deroguen aquellas partes de la ley que ya no solo son inmorales, que por supuesto lo son, y además tenemos esa libertad para decirlo en esta casa, pero es que además también son ilegales, porque algunas de ellas dan lugar, por ejemplo, a vulnerar la inversión de la carga de la prueba, que corresponde al que está criticando a la persona trans, tantas y tantas otras cuestiones que también, incluso desde el punto de vista legal, puede dar lugar a verdaderas desigualdades. Yo añadiría inhumanas también, ¿eh? De todos modos, tú conociendo a gente del PP como conoces, incluso dirigentes, ¿tú crees que en su casa quieren trasladar a sus hijos la ideología trans, la ideología que en público apoyan? Y qué populares y socialistas. Ya, pero que ver a dónde llevan a sus hijos a los simplemente colegios. el problema es de complejo. Es decir, que no se atreven a desmarcarse de eso y a criticar eso en aquello que piensan, pero que no se atreven a decir de puertas para afuera. O sea, que no es un problema de ideología, es un problema de falta de ideología o de falta de valores y de determinación, de decir, bueno, o sea, pues yo represento de cobardía, es decir, de valentía cero. Valentía es que yo me pregunto, porque también quieren comer. ¿Qué problema había con la ley que ya había para las personas transexuales? Es decir, es que esta ley lo que cambia es que cualquier persona va a poder cambiarse de género en el registro sin absolutamente ningún cambio físico. Eso es lo que cambia. Lo que había hasta ahora es que tú te hacías una operación de reasignación de sexo cuando sufrías disforia de género y después de haber pasado múltiples controles psiquiátricos, que es lo que yo siempre he apoyado, porque la disforia de género, hay que decirlo siempre, yo lo diré a la saciedad porque yo entiendo de este tema. La disforia de género se supera en un 80% de las veces con terapia psicológica y psiquiátrica, en un 80%. El otro 20% restante es el que necesita la reasignación de sexo, ¿vale? El problema es que al eliminar todos estos fases de controles, ese 80% que lo supera no va a poder superarla y al final va a terminar reasignándose el sexo y por lo tanto van a terminar arrepintiéndose. Y van a terminar destrozándose la vida. Y si además eso consigues poner de moda, exacto, y si al final de eso consigues poner de moda, entre comillas, el transformismo, o como se quiera llamar, pues entonces en vez de haber 100, de los cuales el 80% A y el 20% B, habrá 1000 en la misma sociedad. Claro. Y entonces el 80% y el 100 de 1000 ya no son 100, son 1000. Y son 800 personas que tendrán su vida destrozada, con sus hormonas bloqueadas y que aumentarán la tasa de suicidios, que es lo que ocurre muchas veces entre las personas transexuales. Que ni aun así, ni aun con los controles que hay, ni aun así son capaces muchas veces de identificar las personas que realmente no superan esa disforia de género y muchas acaban resignándose del sexo, incluso habiendo pasado muchísimos controles y acaban suicidándose. O sea, fíjate lo dificilísimo que es intentar diagnosticar una disforia para que encima tú quites todos los controles y pueda haber aquí barra libre de operaciones. Y de aquí nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad porque el olor que nos está llegando desde esa cocina, estoy ahora mismo, de verdad. El plato que nos está preparando José, precisamente, nos está quitando las ganas de seguir hablando. No, volvemos ahora en 2 minutos con más noticias y con Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. No se marchen. Estamos
estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir hablando de más asuntos, pero puntual, a su hora, Ana Bullo, con los colegas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Tenemos que hablar de las modificaciones genéticas porque son una realidad en España. Unos padres han decidido tener una segunda hija a través de un tratamiento de reproducción asistida específico para poder así modificar la sangre de su bebé genéticamente. ¿Para qué? Para curarle una enfermedad que padecía su hija primogénita. La primera hija, Diama, de 11 años, padecía una enfermedad hereditaria que se llama depranocitosis, el nombre también tiene, que luego nos dirá si no Franca es mejor, una enfermedad de origen genético que deforma los glóbulos rojos y puede provocar muchas complicaciones médicas en distintos órganos del cuerpo. El único tratamiento posible, tal y como afirmó la directora de la unidad de trasplante del Servicio de Pediatría de Sant Pau, era el trasplante de células embrionarias de un donante no afectado por la enfermedad, compatible con el paciente y cromosómicamente normal. La menor tenía episodios de dolor agudo que requerían ingresos, hospitalizaciones constantes y además también anestesia como la morfina para paliar las consecuencias de esta enfermedad. Por lo que los padres decidieron optar por esa reproducción asistida, modificando genéticamente las células de su segunda hija. La tasa de éxito de obtener un embrión sano y compatible era del 18%, es decir, solo 1 o 2 de 10 embriones serían aptos para ser implantados. La madre se sometió a 3 tratamientos de estimulación hormonal y tras analizar distintos embriones se seleccionó uno. Sogna nació en el año 2019. ¿Cómo fue todo este tratamiento? Los médicos recogieron sangre del cordón umbilical, pero no era suficiente. En el proceso tuvieron que extraer médula ósea en 2 tiempos cuando Sogna tenía tan solo 1 año. Después, Diama se sometió primero a un tratamiento de quimioterapia para eliminar su médula ósea antes de ese trasplante de células que procedían de su hermana pequeña, para que no la rechazara, y el trasplante se realizó en abril del año 2022 en el Hospital de Santa Creu de Sant Pau en Barcelona y la Fundación Piut-Pen. Después de estos meses han confirmado que la operación ha sido un éxito. Yo quería traer esta noticia porque, claro, cuando la hemos escuchado en la redacción, oye, modificar genéticamente las células de un embrión que acaba de nacer, pues suena Hombre, yo la verdad peligroso. es que a mí siempre que signifique salvar vidas me parece algo positivo, y yo creo que para eso está la ciencia, para eso está la medicina. Otra cosa son los experimentos que quieren hacer algunos, pero siempre que sea avanzar para salvar vidas y para solucionar enfermedades que no hay manera de hacerlo de otra forma, y siempre que no implique, por supuesto, la muerte de otra persona o la enfermedad o dañarle físicamente, yo creo que siempre es positivo. Este tipo de noticias son al final, bueno, que salvar un niño es siempre una buena noticia, la verdad. El problema es el coste, no el coste económico, sino el coste en embriones. Pero claro, si para poder hacer un trasplante de un embrión vas a tener 25 y los vas a meter primero en una nevera y al cabo de 2 años a la basura, pues tienes ahí un problema que te has cargado 25. Si te crees que un embrión es lo mismo un embrión de humano que de una vaca o de un paramecio, pues no hay problema. Pero como te creas que es de la especie humana y que es un niño barra niña, pero no criado, pues tienes un pequeño problema. Esto y casi todos esos experimentos empiezan y acaban así. Claro, siempre al final son experimentos que Sí, de terminan hecho, puliéndose poco a poco. De hecho, por ejemplo, Y a lo mejor en vez de 25 el día de mañana son Claro. 1 y Pues luego hasta ya que no 0. se han pulido, se han cargado lo Pero que es que la investigación médica siempre ha sido así. Si acotas eso, puedes hacerlo de otra manera. Ahora, de hecho, Vías hay muchas, puedes hacerlo con cerditos, hasta el paso final, y maravillas. De todas es porque estuvieron 8 años intentando quedarse embarazados, porque no solo era quedarse embarazadas, sino que ese embrión fuera compatible con la primera hija. De hecho, ellos, unos de los embriones que también durante el camino congelan porque eran viables, 2 de ellos sanos, se los implantó en el año 2021, entonces han tenido otros 2 hijos, pero no todos eran compatibles con esta primera niña. O sea que sí que tiene razón Francas, que hasta que no estás haciendo ese experimento durante 8 años, no. Eso es un problema de lo que estás dispuesto a hacer o no. Si estás dispuesto a hacer cualquier cosa, entonces la ciencia avanza muy rápido, porque además, en todo ese tipo de terapias, no la de el arreglo de esta enfermedad que yo no sé de qué va, pero en fin, si va a los glóbulos rojos, sí que está claro de qué va. Como tú modifiques el glóbulo rojo, probablemente no será capaz de transportar oxígeno, con lo cual lo que va a ocurrir es que no hay posibilidad. Bueno, hay un sistema de hay una enfermedad que tiene gente que te tienen que poner sangre nueva continuamente para que te puedas transportar oxígeno, porque si no, con la tuya hay gente que no fabrica glóbulos rojos. Esas enfermedades existen. Pero quiero decir que el problema está en lo que estés dispuesto a hacer.
Y como todas esas cosas económicamente son muy rentables, o sea, la fecundación in vitro es un negocio de narices, pero claro, ahí la ciencia avanza, que es una brutalidad, porque los ingresos son absolutamente continuos. Y luego ¿Eso es ciencia? Pues es ciencia, pero es ciencia humana, tengo mis dudas, porque si pones límites, pues igual tardarías un poco más en conseguir que la gente que no puede tener hijos los tuviera, pero irías por una vía mucho más moral o ética, que es lo mismo, para que no crea, pero hay gente que le gusta más decir ética porque se cree que la ética es una cosa distinta de la moral y es lo mismo. Y luego está la cuestión de los padres, ¿no? Como bueno, pues no se les permite opinar sobre el cambio de género según se sientan de sus hijos menores. Sin embargo, para salvar la vida de uno sí que pueden decidir sobre la salud del otro. En fin, contradicciones que a veces se dan en las leyes y que de verdad, yo creo que para mí, no sé, yo creo que toda vida vale igual, y este tipo de consideraciones, salvo que esté en riesgo su propia vida, el poner en riesgo la vida de una persona para salvar la otra, salvo que seas tú el que se ponga a sí mismo en riesgo, yo creo que no debería estar permitido. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Esta es más navideña, porque esta Navidad se ha colado en el Ayuntamiento Socialista de Getafe una elfa que han sexualizado. El consistorio socialista, que encabeza Sara Hernández, ha llevado a cabo este año diferentes actividades culturales con motivo de la Navidad, como son, por ejemplo, la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, el Belén viviente, los cuentos de Navidad en el Teatro Federico García Lorca o la fiesta infantil de Preuvas, que tendrá lugar el 30 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento. Todo muy bonito y todo dentro de esta temática típica de las fiestas, pero menos una cosa, una elfa que fue descubierta entre el atrezo navideño por los vecinos del ayuntamiento. Pues tras las primeras denuncias en redes sociales, que fueron, la verdad es que en masa, el ayuntamiento y el consistorio se vio obligado de inmediato a retirarlo. Pero es curioso porque he visto a ver cómo estaba compuesto este ayuntamiento, que al final es socialista, pero también en el año 2020, en esas elecciones, hacen ese acuerdo de gobierno con Podemos. Y dentro de este consistorio, para que lo sepan, también hay una concejalía sobre la igualdad y la Agenda 2030. Entonces es curioso como, por ejemplo, Vox denunciaba este verano que habían incrementado el presupuesto, costándoles a los vecinos 1 millón de euros más, porque iban a hacer una reestructuración de furgonetas y coches de emisiones cero para hacer todo eso más viable con respecto a la Agenda 2030. Entonces, bueno, dentro de eso se les ha escapado este muñeco sexualizado, cuando tenemos, por otro lado, pues hemos visto todas esas campañas que han hecho con la bodega de vinos de la mujer del bikini, que luego tuvieron que rectificar, pero en este caso no han cumplido bien la función la concejalía. Bueno, si no me equivoco, Sara Hernández es la que dijo que había que promover las relaciones afectivas entre niños hace un par de años. Eso lo dijo ella y sí, se quedó con todo el papo desparramado. O sea, fue una cosa espectacular. Pero lo de la elfa esta, yo no le veo tampoco, no sé, tratándose el tema de la izquierda, que suele ser tan puritana, ¿no? Que ellos que enseñan un pezoncito y ya están todos con las manos en la cabeza arrancándose los pelos, pues ver ahí una elfa sexy, pues a mí me sorprende que no hayan sido ellos mismos los que le hayan puesto un burka a la elfa, porque son los primeros que se escandalizan por estas cosas. Así que bueno, pues a ver, si se han quejado los vecinos, pues al final son los vecinos los que paguen, los que mandan. ¿Pero por qué se han quejado? ¿Porque era Navidad? ¿Porque era una elfa o porque era sexy? Porque era sexy. Porque era sexy. Porque no es apropiado para Porque no era apropiado para la época navideña. ¿Y la foto es la que...? Sí, era esa muñeca de atrezo que Pero hemos de visto. navideño tiene poco. Sí, la verdad, porque es más figura para poner un bar de noche que otra cosa. Por eso digo, si era por Navidad lo entiendo. Si era por Navidad lo entiendo. Si era por sexy, pues será es como una un problema de campanilla gustos, ¿no? disfrazada Lo que tiene Navidad es el gorro. Sí. No tiene más. Despistada. Sí, el color rojo, la verdad. Pero sí, aquí en esta ocasión a Alba Leo Pérez, que es la concejal de Igualdad de Feminismos de la Agenda 2030, se le ha escapado. Sí, eso sí. Eso Que sí. tendría que haber puesto una elfa y un elfo. Y un elfi, ¿no? Para que estuviera... Y un no binario. Porque si no, eso es uso... ¿Cómo sería uso? Eso es, sí, Yo, lo como tienen, la mujer lo tienen, como objeto, ¿no? La cosificación de la mujer, por Claro. lo que denunciaron a la valla de... O sea, claro, si es que aquí está... Yo o sea, entendería que hubiera protestado los ciudadanos a miles por ese tema, porque claro, cuando los anuncios ya nunca hay mujeres en ningún anuncio, nadie anuncia nada con mujeres porque cosificas. Si esto les pasó a la valla de la bodega de Encima Eso iba a Wines, les decir. pasó lo mismo, porque era esa valla publicitaria y llevaba ahí 10 años, y por simplemente aparecer el mar Mediterráneo en un dibujo con la mujer y el bikini que se le veía la parte de atrás, entonces el Instituto de las Mujeres lo denunció y exigió la retirada. Claro, la gente del Pero yo pueblo sigo incluso preguntando dijo, lo de pero bueno. siempre, Ana.
Cuando tú pones de ministra a una persona porque es mujer, no la cosificas, ¿verdad? Yo siempre te he dicho que a mi postura con las cuotas, sí. Sí, ¿no? Ser ministra tema resuelto. Ser ministra por ser la querida de eso no es cosificarse. Bueno, yo no he dicho eso, ¿eh? No, bueno, pero he dicho cuotas. cuando pones de ministra a una persona por ser mujer. Sí, lo está no por ser diciendo mujer sí. de. Lo digo porque Sí, me quedo antes, que ya me vale. Si hago el paso siguiente ya me supera, pero con el paso previo Se refiere ya me vale. a las cuotas que tiene que haber Claro, en la determinados cuota puestos. es cosificar a la mujer. Sí o sí, de hombres o de Punto mujeres. pelota. Entonces, cuando te obligan Toda a cuota cubrir cosifica. unas determinadas plazas, yo entiendo que es O como... sea, que no veo diferencia entre poner a una señora No. con el culo al aire porque es muy atractivo y poner una señora por ser señora de Claro. ministra, de alcaldesa, de consejera delegada o de reina del mambo. No es que veo eso la es como si diferencia. las mujeres fuéramos, de hecho, inferiores a los hombres intelectualmente y entonces necesitásemos esas cuotas para poder acceder a esos Pues como puestos de las trabajo. personas LGTBI que tenemos ahora prioridad en los servicios de empleo para conseguir Eso es. trabajo, porque somos retrasados, ¿no? O sea, somos retrasados y somos una especie anormal. A proteger. Sois una especie de extinción a proteger, supongo. De extinción, claro, no, tiene que proteger así. Somos tontos para conseguir trabajo. ¿Cuál era? Como el lince ibérico, ¿no? Sí, me acuerdo. Claro, nosotros tenemos plumas, no pelos. O los osos de Cantabria, ¿no? También. Sí. En fin, antes de que Ana se vaya, hablando de vecinos descontentos, los vecinos de Vigo están que trinan con la Navidad de su alcalde. De hecho, han impulsado a través de esta plataforma de change.org una recogida de firmas para que se paralice de una vez por todas el parque temático que todos los años vienen haciendo en el centro de Vigo. Dicen que para que unos cuantos pasen 2 o 3 horas disfrutando de las luces y de todas pues, las instalaciones que colocan por el centro de la urbe, ellos a cambio tienen que estar 3 meses sin poder vivir, sin poder sacar el coche, sin poder dormir por las noches y casi sin poder pasear por delante de su casa. Pero eso no tiene nada que ver con las luces. Claro, es que al final Vigo pone las luces y pone... No, dicen que a ellos les cuesta poder hacer su vida normal. O sea, es por el parque temático. ¿De qué es el tema? ¿El temático de cuál es el tema del parque? De la Navidad. De Navidad. Por las luces de Navidad, Pensé que era un parque de atracciones que ponen por Navidad. Vale, pues joder, pues lo tendría que haber terminado ya, ¿no? Si estamos ya en Navidad casi. ¿Qué opinión te merece a ti, Alba? Tú entre que eres gallega, pero por otro lado hay gasto de luz, de electricidad, tendrás sentimientos encontrados, ¿no? A ver, sí que es cierto que al final un parque temático de estas características se puede hacer en cualquier sitio en las afueras de Vigo y la gente va a seguir yendo al centro de la ciudad a comer o a tomarse algo. O sea, si la excusa es se tiene que poner en el centro porque a la hostelería le viene mejor, creo que estamos muy equivocados porque al final Vigo es una ciudad grande, pero tampoco estamos hablando de una ciudad como Madrid. No, Nos claro, podemos adaptar. Esa es mi opinión. Pero bueno. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos el lunes con más asuntos. Y vamos a hablar de la economía, porque precisamente hablamos de Navidad. Hemos visto cómo la inflación sí que es cierto que se ha rebajado esa tendencia al alza que hemos visto en los últimos meses, pero los precios siguen estando desbocados y ahora, con todas las comidas que vienen por delante, que son unas cuantas, la gente se tiene que ajustar el bolsillo. Ajustar lo que podamos. Tampoco vamos a hacer una disminución enorme ni un gasto excesivo. Dentro de eso vamos a procurar, sí, ajustarnos un poco porque los precios están subiendo mucho y es necesario. Cunde el dinero menos que antes. Es verdad que las cosas están caras, pero bueno, pues tal y como vengan iremos gastando. Un poco sí. Yo no hago mucho gasto en Navidad, no mucho más entonces, pero un poco sí, claro. Tengo que apretarme mucho porque somos muchos de familia. Hay que controlarse un poco el bolsillo porque la verdad es que sí que ha subido todo un montón y hay que mirar mucho. Hoy mismo al mercado me quedé asustada con lo que habían subido las cosas y subirá más. Efectivamente este año está todo carísimo. Cuando vas a comprar no se puede tocar ni el cordero ni el pescado. Vamos este año a hacer una cena más tranquilita porque está la cosa fatal. Todo ha subido el doble, pero el doble, hasta el pollo y el pavo, ¿eh? Ha habido una referencia por ahí creo que ha sido el Papa. Me voy a ajustar, pero lo que sobre ya sabéis dónde va. O a Re Madrina, que también lo publicitáis vosotros, que me encanta, o a los pobres que tenemos en la parroquia del Niño de Cebú, ahí de los franciscanos. Porque nos ha comido la inflación. Y el IPC que dice el gobierno es falso, porque aumentan las cosas muchísimo, 30, 40%, y el gobierno nos mete 6, 8, no. Yo por eso no paso.
Bueno, no sé cómo vais a pasar vosotros estas Navidades o incluso si vais a cenar fuera de casa, porque hay mucha gente que dice es que me compensa más salir a cenar fuera, me evito el tener que cocinar, me sale al mismo precio y encima tampoco tengo que limpiar. No, es que hay una cosa que, claro, lo del IPC, eso que ha dicho este señor es verdad. O sea, el IPC se calcula en base a unos cuantos productos, unos cuantos alimentos, entonces se calcula la media y te sale un 6,8 o un 7%. Pero claro, hay que contar todos los productos. Evidentemente no se puede, está estandarizado y es eso. Pero hay productos que han subido un 40, 50, 60%. No solo estamos hablando de la leche, los huevos, la carne, etcétera. Entonces el IPC real es muchísimo mayor. Y otra cosa, cuando dicen el IPC se modera este mes, no se modera nada. O sea, lo que pasa es que sube menos, pero sigue subiendo. O sea, no es que baje la inflación. En vez de subir un 7 como el mes pasado, ahora sube un 5, pero siguen subiendo los precios. Lo peor es que la inflación y la subyacente están casi a la par. Sí. La inflación ha bajado, ¿por qué? Porque el gobierno ha conseguido, con los 20 céntimos, entre otras cosas, y con la propia dinámica de la gasolina, que baje la gasolina, baja la electricidad un poquito, pues con eso te baja la inflación. Pero la inflación subyacente, que es la importante, no se ha movido, creo que 0,01 ha bajado, no ha bajado. Y de hecho, incluso pienso que hasta el propio gobierno, tengo dudas, porque que reconozcan algo es tan raro, pero me suena que incluso ellos reconocen que la cesta de la compra tiene un mínimo de un 15%. Es los mismos, con lo cual ya no estaríamos hablando de un 6. Que ir a supermercados, es que tú lo ves con tu propio ojo, que una docena de huevos que antes costaba 1,15 ahora cuesta 2 euros y pico. 2 euros y mucho pico, ¿eh? Y 2,20 euros te cuesta. Y 30 y 40 también. Sí. Yo creo que hay que hacer lo que dice Si son gallegos, ni te cuento. Irnos a un restaurante. Pues lo que podemos hacer es irnos hasta el restaurante de José en Yumbe a disfrutar de estas fiestas. Y bueno, no sé cómo tenéis las reservas, no sé si ya lo tenéis todo completo. Pues hay días que sí, hay días que sí, hay días que está súper completo. Por ejemplo, el día de Navidad, que suele ser una locura. O sea, Navidad completo, Nochebuena. Bien. No, Nochebuena cerramos a la noche. Nochebuena cerráis, muy bien. Todos en casita. Con la familia, Claro me parece genial. Eso es ideal. ¿Y fin de año? Fin de año también en casita. También en casita. No abrimos. Os tomáis las uvas en casa, pero el día 1... El día 1 a trabajar y a tope, porque la gente ya no quiere cocinar. O sea, que quedan algunas mesitas para sí, las próximas semanas, alguna queda. Pero que se den prisa en llamar, ¿no? Pero rápido. Bueno, ¿cómo llevas esto? A ver, me parece muy bien que ir a los restaurantes a comer y tal, pero hay una cosa que ese calor familiar, ese calor de cocinar, mientras estás cocinando, tomando una copita, probando lo que estás cocinando. ¿Tú sabes qué bonito es eso? Hasta que se te juntan 30 personas en casa. No, hay que... Eso es otra película. En casa, los de casa y nadie más. Bueno, pero si tienes que reunir a toda la familia... Bueno, a toda no, los más allegados, ya saben cómo funciona pues mira, eso. Yo en Nochebuena comida 30 personas. Madre mía. Con todos mis tíos y primos. Madre... Y no vienen todos, o sea que imagínate. Madre mía. Bueno, vamos a presentar esto. A ver. Mira. Oye, tiene pintón. Mira qué pintón tienen. ¿Cuándo notas que ya está hecho? Pues mira, cuando está ya gelatinoso, blandengue... hay cosas que lo ves, claro, la primera vez que cocinas, pues igual no los ves, pero... Ya la tercera o la cuarta. ya vas cogiendo. Mira qué maravilla de setas. Y ahora le echamos un poquito de perejil por encima, un poquito, para adornarlo un poquito, ahí, y ya está. Y si queremos le ponemos una ramita. Pues le ponemos una ramita en una esquina, una flor, yo qué sé. Mira qué bien queda. Ha quedado fantástico. Pero lo mejor es comérselo. Ahora hay que probarlo. Comérselo, que lo voy a hacer en la siguiente pausa de publicidad a la que nos vamos a ir, no sin antes decirle a todo aquel que quiera ir a Yumbe estas Navidades que llame cuanto antes para reservar su mesa. Avenida de Bruselas 9, en Alcobendas, 91 490 1096 o en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 5902. Pues José. Muy bien, pues adelante, coger el teléfono, llamarnos y se os atenderá. Pues muchísimas gracias por estar un viernes más aquí, que sean muchos. Pausa para la publicidad mientras probamos esta delicia y enseguida volvemos. Nosotros no estamos a la venta, la Guardia Civil no se vende.
La Guardia Civil jamás se ha vendido. Al de Mendik, con la burla, la constante humillación, 20 años después, el gobierno de Sánchez les da las competencias a estos, a los filoetarras, a los bilduetarras, a los terroristas. Dando caña, nos acercamos a la 1:30 de la tarde. Por cierto, estaban exquisitos, así que todos ahí yumbe este fin de semana o las próximas fechas de Navidad. Hablemos de Twitter, porque hay bastante polémica en las últimas horas después de que Elon Musk haya decretado el cerrojazo de las cuentas y los perfiles de varios periodistas. Lo publica el New York Times sobre cómo una de sus periodistas le ha pasado, y también a otros medios de comunicación. Elon ha respondido a las críticas a través de las redes sociales en un tuit que van a ver sus pantallas, diciendo que sigan criticándoles, pero lo que no va a permitir es que se engañe a los ciudadanos poniendo en riesgo a su familia al publicar las ubicaciones de dónde están. Hombre, esto contradice un poco lo que había dicho Elon Musk de que iba a haber libertad absoluta de expresión, pero no de alcance. Que yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Puede decir lo que quiera, pero con un alcance limitado si infringes algún tipo de norma. Sí que es verdad que a lo mejor Elon Musk no había pensado en qué podía pasar esto, que aunque no sea directamente delito, pues evidentemente, claro, revelar la ubicación o el sitio donde vive Elon Musk o cualquier persona... Pero quizás para eso estén los tribunales y no convertirse él en el juez. Claro, por eso te digo que contradice lo que ha dicho. Pero, en fin, ahora muchos se dan cuenta, los del New York Times a lo mejor, que ellos se han beneficiado mucho de la censura de Elon Musk, pues a lo mejor se dan cuenta de lo que hemos sufrido otros periodistas y comunicadores durante tantísimo tiempo. Esto es lo que pasaba, que te suspendían la cuenta porque sí, por la cara. Pero bueno, sí que es verdad que están cambiando cosas en Twitter, poco a poco, muy poquito a poco, pero a mí esto que acabamos de ver no me da buena espina, porque contradice algo que Elon Musk había dicho que no iba a ocurrir, que era suspender cuentas por cualquier motivo si no es por orden judicial. Entonces veremos a ver cuáles son los próximos pasos, pero de momento no me está dando mucha esperanza lo que está haciendo Elon Musk. ¿Has notado alguna diferencia en tu cuenta en cuanto a repercusión, tú que tienes tantos seguidores desde que está Elon Musk? Yo he notado diferencia en que esta vez las veces que me han suspendido la cuenta me la han devuelto enseguida. Fíjate. Me la han devuelto al día siguiente, me la han devuelto y otras veces no. ¿Las razones de la suspensión? Bueno, pues que están estos grupos organizados que se dedican a reportar de forma fraudulenta. Es verdad que el algoritmo de Twitter sigue exactamente igual. Si tú reportas 20 veces una cuenta, la suspenden. Da igual por qué sea. Aunque pongas buenos días, te la van a suspender. Pero a lo mejor lo que ha cambiado, quiero pensar, es que a la hora de recuperar la cuenta, que a lo mejor sí que te la revisan manualmente o directamente te la devuelven sin revisión. Creo que ha ocurrido eso. De todas formas, yo le digo desde aquí a los reportadores que ya me pueden suspender la cuenta 50 millones de veces, que a mí me la van a devolver porque yo tengo otros mecanismos para que me devuelva la cuenta. Entonces, pueden seguir así. Pero para las personas que no tienen esos mecanismos, pues igual sí les resulta más difícil. ¿Pero ahora vuelves a tener la cuenta abierta sí, o no? Sí, me la van a devolver siempre que yo quiera. ¿Y cuál es ahora? Infoblogger 36. O sea, estás en el 36. Estás en el 36. Estoy en el 36. Después de 36 intentos, ¿no? Para tomar nota. No, yo creo que hay que dar tiempo. O sea, a mí que te censuren no me gustó nunca, ni en un sitio ni en otro, a no ser que te saltes la ley y entonces se censura a través de un juez. Yo casi acepto que los gobiernos puedan hacer todo siempre que intervenga un juez. Y no acepto que puedan hacer nada si no interviene un juez. O sea, no, esto no es un gobierno, esto es... Ya, pero digo para poner un tope, ¿no? Con lo cual ni te cuento un privado. Pero bueno, también te digo que se están centrando mucho en Twitter cuando hay redes muchísimo peores. O sea, en Instagram, yo por ejemplo me han metido 7 strikes en Instagram, que eso no me los quitan, y ahí no revisa nadie las publicaciones. ¿Qué es un strike de Instagram? Una falta por incumplir las normas de la comunidad. Yo tengo 7 faltas y las 7, agarraos los machos, que las 7 faltas han sido por discurso de odio contra el colectivo LGTBI. O sea, es acojonante. Y con chorradas como, yo qué sé, me acuerdo cuando lo de la viruela del mono, puse un pantallazo del Mundo diciendo que la mayoría de contagiados eran personas homosexuales, discurso de odio, no se puede decir. Digo, bueno, pues y así 7 faltas. Entonces también es verdad que hay que centrarse también en otras redes
que también se aplica la censura. Y Instagram es una de ellas y Facebook ya ni te cuento. Es una cosa espectacular. Por los TikTok, jefes que tiene, TikTok, a mí me suspendieron la cuenta. TikTok, yo cada vez que intento... Vamos a ver aún peor. Sí, yo TikTok, cada vez que me abro yo una cuenta en TikTok tardan 2 días en suspendérmela. Pero luego te encuentras vídeos míos por todos lados, con 1 millón de visitas y tal, pero subo yo un propio vídeo mío y me suspenden la cuenta por discurso de odio. En fin. Así funciona. En fin, vamos a ir a otro asunto, porque esta semana hemos escuchado, aparecido en todos los medios de comunicación, cómo Estados Unidos lograba, a través de un gran experimento de fisión nuclear, lograr energía limpia e inagotable. Borja García, explícanos mejor en qué consiste esto. Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en Estados Unidos han logrado por primera vez en la historia una ignición por fusión, algo que promete revolucionar el mundo de las energías limpias. La novedad es que por primera vez el ser humano ha sido capaz de producir, a partir de la fusión nuclear, más energía que la necesaria para impulsar este proceso. Esto se ha conseguido concentrando 192 láseres en un solo punto, calentando la cápsula a más de 100 millones de grados centígrados, una temperatura más alta que la que hay en el centro del Sol, y comprimir así el hidrógeno. Pero, ¿qué es la fusión nuclear? Este complicado proceso consiste en combinar 2 núcleos atómicos para formar un núcleo más pesado. En este caso se trata de los isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, que se unen para acabar formando helio y neutrones, lo que hace que la energía térmica que se desprende en este proceso sea mayor que la energía térmica inicial. Para lograr la fusión se necesitaron 2,05 megajulios, mientras que se obtuvo 3,15 megajulios de energía de salida. La ignición por fusión es el mismo proceso por el que existe el Sol y el resto de estrellas, lo que nos puede llegar a dar una idea de la energía que se puede llegar a obtener dominando este proceso totalmente. Sin embargo, todavía queda mucho por investigar, pero sobre todo mucho dinero que invertir para llegar a este punto. Y es que, para que se hagan una idea, este experimento ha producido la energía suficiente para hervir entre 15 y 20 teteras, mientras que el coste total asciende a nada más y nada menos que 3.500 millones de dólares. Pero la promesa de lograr una energía inagotable y limpia es un aliciente más que suficiente para intentar replicar el poder de las estrellas. Francas. Una cosa breve, luego ya es que a mí una cosa que no me ha quedado claro de ahí. Con la energía que se ha producido, se podían calentar 20 teteras y eso ha costado 3.500 millones de euros. No, pero es que eso es una manera de explicarlo mal. No, quiero decir que no que 30 teteras. No, ya, pero claro, eso quiere decir que se ha producido una energía que equivaldría a calentar 20 teteras, ¿no? Y eso costó 3.500 millones de euros. La investigación. La investigación. La investigación de la fusión. Sí, bueno, pero ahora sí. Vale. Es lo que fusión. ¿Es eso lo mismo? Fusión. La investigación de la fusión lleva gastados 3.500 millones. Y lo único que han conseguido hasta ahora es esto, pero que es un salto cualitativo. Pues ya te costar 3.500 millones. O sea, que estamos pero no, millones de años a que eso... Pero no eso, sea rentable. sino la investigación. Entonces, una vez conseguido eso, que es en microescala, no será difícil conseguirlo en macroescala. O sea, lo que han conseguido, lo que han llegado a concluir es que es posible hacerlo. Vale. Luego, si es posible, es mejorable. Y si es mejorable, ya está abierto el campo. Con lo cual, esto va a funcionar, no sé qué si darán, un año, 5, 10. Ya, pues a mí esto me suena como cuando se descubre la proteína que causa el cáncer de páncreas, ya por fin, y al final eso no se hace nunca. No, o sea, llevamos esperando... No es lo mismo, porque eso es física, no es medicina, es física. No, es que yo no entiendo nada de esto. O sea, la bomba atómica empezó un día que descubrieron que podían hacerlo y a partir de ahí salió una y ahora hay la tira y con una potencia salvaje y podían hacerlo tan grande como quieran. Para la guerra no va tan rápido las cosas como para la salud. Efectivamente. Para la guerra va más rápido. Por eso, para la guerra va más rápido. Sí, pero es que eso también se puede usar para la guerra si quieres. No, ya, está claro. Aquí el problema es que hay que calentar antes el bicho y entonces lo están haciendo con láseres. A ver cómo... Pero vamos, eso es un salto cualitativo salvaje, ¿eh? ¿Y no es mucha casualidad que justo salga ahora? Eso ya no, Claro, este tipo de avances precisamente, ¿no? En un momento bélico que nos han metido sin haber preguntado ni haberlo tan cortes y tal. Ya, pero eso con la guerra de Ucrania no le da tiempo, ¿eh? No, desde luego. O sea, se tardaría décadas todavía, ¿no? Depende de lo que pongan, claro. Y que, a ver, supongo que depende de si el conocimiento científico para llegar ahí se expande a otros equipos o se deja en el que está.
Si tú empiezas a tener más equipos trabajando, pues cambia. ¿Lo van a dejar hacer? Pues lo dudo, porque ahí debe haber unos royalties, porque esos millones se piensan recuperar todos con grandes ganancias, ¿no? De todas formas, energía ilimitada no quiere decir gratuita, ¿eh? O sea, ilimitada, ¿qué quiere decir ilimitada? No, claro, no, ilimitada es que no tiene límite, como el petróleo, que en teoría se acaba, y además es más controlable que la otra energía. La otra energía atómica no es controlable. O sea, es la energía por la misma que funciona el universo, sí, ¿no? Sí, por así decirlo. El Sol, las estrellas. Bueno, vamos a seguir hablando de más temas, porque además me ha llamado la atención precisamente esto, que lo oíamos en todas partes, y lo que ha mostrado precisamente es el escaso grado de conocimiento que tenemos sobre estas cuestiones. En fin, vamos a hablar de otro asunto, porque en las últimas horas veíamos a través de las redes sociales el siguiente tuit de escuelas católicas que ha llamado bastante la atención. No sabemos mucho más de lo que anuncian. Dicen que han firmado un pacto educativo con una asociación LGTBI. Suele ser bastante extraño que estas noticias sucedan. De momento, ya les decimos, no tenemos más información al respecto, pero no sé a qué os huele esto. A ver, no se sabe qué asociación es, ¿no? ¿Y escuelas católicas qué es? ¿Una asociación? Una asociación, ¿no? Sí. Imagino que estará escrita en la Iglesia Católica o lo que sea. Agrupa como varias organizaciones. Organizaciones y colegios, imagino, ¿no? Claro, escuelas, o sea, que han firmado un pacto para que vayan las asociaciones a dar sus charlitas de mierda, básicamente. Eso es lo que va a hacer. Bueno, yo después de haber visto también, no sé si habéis visto que en los formularios de Cáritas se pregunta ya el sexo y pone mujer, hombre y no binario. No binario, yo ya me espero cualquier cosa, porque, a ver, no es mi intención aquí criticar a la Iglesia, aunque podría hacerlo, pero yo he visto declaraciones de obispos alineándose con postulados del gobierno en temas que son muy controvertidos para la Iglesia, y siempre lo han sido y siempre los han protegido. Yo los he visto incluso defendiendo a la ministra Irene Montero, que es una cosa espectacular. Pero bueno. Secretario de la Conferencia Episcopal, ¿no? La Conferencia Episcopal. Secretario era. Sí. Creo que no es ya. No creo que tenga nada que ver, porque hubo asamblea y cambiaron de secretario. No creo que tenga que ver con eso, pero me parece que no es. Aquí lo importante en esta cuestión es que, más allá de lo que puedan llegar a acordar estas asociaciones católicas para con la comunidad LGTBI o para con la delegación de gobierno que se encargue de estas cuestiones, lo importante es que luego al padre se le deje decidir si quiere que su hijo reciba o no esa clase. Que me consta, por algún que otro caso que he escuchado últimamente a mi alrededor, que todavía hay padres que se oponen y permiten que no se le den este tipo de charlas a sus hijos. Pero bueno, esto podría cambiar. Familias que ha aprobado Ione Belarra, el PIN parental ya está prohibido. Ya se va a ver, pero aquí dar un poco de fondo. Lo que es contradictorio con el catolicismo no es ser homosexual o heterosexual o lo que quieras. Eso no es contradictorio. Lo que es contradictorio es practicar según qué cosas. ¿Vale? Pero es tan contradictorio como para un hetero como para un homosexual. Entonces, son comportamientos. Lo que puede ser sancionable católicamente son los comportamientos, no las tendencias de una persona. Con lo cual, según lo que estén proponiendo, no es ninguna novedad. Es decir, sería infumable que un señor, por ser homosexual, o una señora por ser lesbiana, fuera expulsada de un colegio católico o eso. O sea, no tendría ningún sentido. Yo creo que esto no va por ahí. Yo creo que las charlas estas, que yo he estado en una, yo he visto una de esas charlas y son absolutamente aberrantes, pues estas las van a dar en colegios, en escuelas, y van a enseñar a los niños los 100 y pico géneros que hay, que pueden sentirse hombres, mujeres, no binarias, de género fluido, etcétera. Eso es lo que nos van a enseñar. Eso yo no lo sé, porque escuelas católicas no sé. ¿Las que tú has visto eran también para niños? Yo la vi en una empresa. Aquí hemos comentado muchas veces como en Madrid repartían folletos sobre cómo masturbarse a niños de 5 y 6 años. Ya, pero supongo que una escuela católica no hará eso, porque eso no cuadra, seas homosexual, seas bisexual, seas pentasexual. O sea, está tipificado en la moral católica lo que es la masturbación, con lo cual no tendría ningún sentido. Es que habría que ver la extensión de esa frase, porque esta frase genérica a mí no me dice nada.
Hombre, a mí me dice eso, de que si claro, porque tú asocias a otra cosa. No, porque yo quiero saber qué asociación es. Claro. Quiero saber esa asociación Escuelas Católicas me parece que es un colectivo de escuelas. Sí, no claro. todas, pero un colectivo de escuelas. De escuelas católicas. Sí, pues se supone que son católicas. Escuelas católicas tiene eso. Es una asociación de escuelas que son católicas. La asociación se llama CRISCOM, tiene sede en el madrileño barrio de Chuca y dice que difunde el mensaje colectivo LGTBI. ¿Escuelas Católicas está en sueco? No, la asociación. Ah, la asociación. La asociación con la que ha firmado Escuelas Católicas. Es el COGAM. Vale, porque ahora yo también me quedaba alucinado que hubiera una asociación de escuelas católicas LGTBI. A mí no me sorprendería ya. No, a mí sorprenderme no me sorprende nada. Y no digo lo que se me ha ocurrido porque a estas horas no sería viable. No me sorprende nada, ni de eclesiásticos, ni de gente, de nada, de nadie. Pero hay que explicar las cosas como son, porque hay cosas que no están mal y sí están bien. O sea que... En fin. Bueno, más asuntos. Vamos a hacer un repaso por todas las leyes conflictivas que el Gobierno quiere atajar antes de Navidad. No sé si podemos ver ese informe que hemos elaborado sobre cómo el Gobierno va a sacar adelante la ley del aborto. Bueno, la sacó ayer precisamente, la ley trans, la ley de bienestar animal y también la ley del alquiler. La democracia en España se tambalea. El continuo cambio de leyes que se ha vivido en los últimos meses en nuestro país ha creado una situación de gran inestabilidad para los españoles, incluso para los mismos miembros del gobierno que no consiguen ponerse de acuerdo. Con tal de mantenerse en el poder, Pedro Sánchez ejecuta su plan sin ningún tipo de consideración y así lo ha ido mostrando a lo largo de su legislatura. El bloque de la izquierda ha seguido en su línea, con leyes aberrantes como la ley trans. Todavía está abierta la negociación, pero es algo inaceptable que salgan adelante este tipo de normas legislativas, porque atentan contra la salud de los individuos. En Cataluña, el número de ciudadanos que ha acudido con disforia de género a un servicio público ha aumentado a más de 7.500% desde 2012. Este contagio social tendría a los menores como principales afectados, ya que según muchos médicos, una vez sometidos a este tratamiento de cambio de género en una edad tan temprana, en un futuro podrían arrepentirse. La ley del bienestar animal también genera polémica. Las iniciativas estrella de Unidas Podemos tienen importantes deficiencias en la proporción de las penas. La incongruencia de castigar con mayor contundencia el maltrato a una mascota que el de agredir a una persona es algo inaudito. Esta ley solo saldrá adelante si el Partido Morado acepta sacar a los perros de caza de la legislación. La aprobación del derecho a la vivienda, regulando los precios de los alquileres y controlando la especulación inmobiliaria es otra de las actuaciones de este gobierno. El Poder Ejecutivo cada vez quiere tener más control sobre el pueblo español, pareciéndose más a un régimen autoritario. La ley Mordaza es otra de las cuestiones que continúan en debate entre el Partido Socialista y Podemos. El Grupo Morado quiere suprimirla, ya que según ellos puede ir contra la seguridad ciudadana por el exceso de poder de la policía, algo que no es cierto. Ellos son los que realmente velan por nuestra seguridad y nuestro gobierno. Otro de los asuntos que está en el aire son las pensiones. Desde que José Luis Escrivá planteara la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años, el ministro no ha tenido ningún apoyo de sus socios. La finalidad del Ejecutivo es conseguir la aprobación de todas estas normas para llegar a las próximas elecciones generales sin dar una sensación de gobierno débil y proyectar éxitos de cara a la izquierda, aunque lo mejor que podría pasar a los españoles es que ninguna de ellas saliera adelante. Y fuera de España también hemos estado toda la semana pendientes de esa trama de sobornos que se habría producido en el Parlamento Europeo por parte de Qatar, donde también Marruecos estaría metido en el ajo. De hecho, en las últimas horas hemos visto cómo el abogado de la ex vicepresidente ya del Parlamento Europeo, Eva Kaili, se manifestaba en un medio de comunicación apuntando también al propio Josep Borrell. Decía, les cuento las palabras de la señora Kaili, estaba llevando a cabo un plan que había comenzado en 2019. El alto representante Josep Borrell y también Ylva Johansson habían decidido a nivel de la Comisión cooperar con Qatar. Bueno, pero es que esto yo no sé a quién le sorprende. Yo me acuerdo cuando apareció no me acuerdo cómo se llama ahora, pero era la principal asesora de prensa de la delegación de Qatar cuando se eligió Qatar como sede en 2012. Ella ya contó todo esto. Ella ya habló de los sobornos, de las reuniones que había con las diferentes delegaciones de la FIFA, que se intercambiaban $1 millón por votos. Y esto se contó ya en su época. Lo que pasa es que, claro, a nadie le interesó porque nos faltaban muchos años para el Mundial. Eso era el Mundial, eso no sería el Mundial, ¿eh?
Eso no es el mundial, claro. Eso es otra cosa. ¿Esto no es un mundial? No. ¿Qué es esto? Eso es, por ejemplo, que los catarís pueden entrar en la Unión Europea sin visado, etcétera. Es una cosa distinta. Yo pensé que era el mundial. O sea, ¿cuántas cosas han hecho esta gente? Bueno, ya se ve que, claro, como lo de siempre, o sea, han visto que hay un método que funciona, es más, que es el más eficaz, que es queremos Juegos Olímpicos, pues pagamos a tantos como para sumar más de la cuenta. Queremos Mundial, lo mismo. Queremos concesiones tal, pues lo mismo. ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Quién vota estos? Pues nada. Ya está. Claro, es que es mucho más barato eso. Que era el mundial porque, claro, tantos escándalos es mucho más barato Qatar. eso que lo que ha hecho Madrid, que es presentarse 2 veces para unas Olimpiadas y perderlas. Porque vas con la chequera por delante. Gastas una burrada de dinero para perder y estos gastan una burrada para ganar. Es mucho más eficaz. Claro. O sea, lo que pasa es que yo aquí no veo que esté Borrell involucrado solamente por eso. Hay que ver, o sea, de ahí va a salir. Lo iremos viendo en los próximos días. De ahí va a salir bastante cosa, lo mismo que también se ha nombrado a Marruecos, ¿eh? Y esto cuidado. Pero no está mal que empiecen a levantar las alfombras en el Marruecos Parlamento nos Europeo. afectaría más a España. Porque hasta al final afecta a la credibilidad de todo. No nos engañemos, ¿eh? Las decisiones de la Unión Europea a favor de Marruecos, a España les afectan directamente y eso, si lo otro es un escándalo, eso sería más escándalo, porque sería ir contra un país de la Unión Europea apoyando a uno de fuera por dinero unos cuantos tíos. Ahí tendríamos un pastel que puede hacer saltar bastantes más cosas, ¿eh? Bueno, me gustaría que vierais cómo ha felicitado la OTAN estas Navidades, porque ha difundido un vídeo con un villancico ucraniano cantado por soldados, que además 3 de ellos son españoles. Ding dong, ding dong. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tale. Giving the ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. All on this end, long without end, gay joyful tone to every home. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Bueno, saludamos en nuestra mesa ahora a Pilar y también a Arturo Avellán, porque mañana ya es el gran día de ese concierto de la partitura. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que ya, si no se han agotado, ya quedan poquitas entradas, ¿no? Pues muy poquitas. Yo ayer en la tarde-noche estuve mirando y efectivamente la venta va muy bien. Ya hay algunas zonas que están agotadas, con lo cual esto significa que la gente ha puesto mucho interés por los chicos, que son los que realmente son los protagonistas. Y yo animo a que todo el mundo siga entrando en la página del Corte Inglés o acercándose a las agencias más cercanas, porque no nos quedan tantas y mañana a las 11:30 es el gran momento. Entonces hay que estar muy atentos. Sí, sí. La venta va muy bien y Arturo, ¿los nervios cómo van? Pues la verdad es que no van demasiado mal porque creo que lo estoy preparando bastante bien y tengo sobre todo muchas ganas de salir ahí a tocar esta obra que es tan bonita, este concierto de Rachmaninoff. Tú eres pianista, ¿qué nos vas a tocar? Cuéntanos. Pues sí, voy a tocar el primer movimiento del segundo concierto de Rachmaninoff, que bueno, es una de las grandes obras del pianismo a lo largo de la historia de la música. Y bueno, pues para mí, por supuesto, es una alegría enorme poder tocarlo en esta sala. Y acompañado del maestro Ramón Torrelledó, que además me llevo muy bien con él y bueno, estoy súper contento, la verdad. ¿Qué significa para ti además tocar a las puertas de la Navidad en el Auditorio Nacional y en frente del público? Es una oportunidad increíble, como comentaba, y bueno, la Navidad para mí, creo que para prácticamente todo el mundo es una fecha muy especial. Y tocar precisamente en estos días previos a la Navidad
pues el mejor regalo de Navidad que creo que puede tener un músico en esta sala, además que es de prestigio internacional, o sea, es la sala más importante de España. ¿Qué mensaje enviarías a todos aquellos que nos estén viendo y sobre todo a los que no se hayan hecho todavía con esa entrada para que acudan mañana a este concierto? Pues claramente que no tarden en hacerse con ella, porque como ya hemos visto se están acabando, y porque va a ser una oportunidad de disfrutar de un concierto magnífico y como pocos conciertos van a haber. Pues animamos a todos los espectadores a que vayan mañana. Y si me permitís, sí, claro. quería, porque creo que esta va a ser la última ocasión en la que podamos hablar de este proyecto. Pero bueno, esperemos que haya muchos más. Por esto quería, si me permitís, hacer esta... Quiero darles las gracias muy entrañablemente a todas las personas que han participado en este proyecto, colaborando con el concierto, con los músicos, con Ramón, Waterproof, que es una de las empresas de nuestro grupo, Web Server Fats, como CEO de esta empresa. Estoy agradecidísima a la colaboración prestada por nuestros partners. Creo que no va a ser la última vez que lo hagamos. Somos una empresa en expansión, en crecimiento, es más, nos dedicamos a crear franquicias y a hacer grandes cosas, y queremos que una de estas sea la música. No queremos estar lejos de los músicos, vamos a permanecer ahí. Como digo, como CEO de Web Server Fats estaré muy atenta, pero como colaboradora de Waterproof, que es la otra empresa que hemos colaborado, estaremos ahí ayudando, apoyando a la música, al maestro, y con una ilusión grandísima de que todo el mundo mañana disfrute del comienzo de la Navidad en estos días que son tan importantes para la familia y para los niños y para la nación en realidad. Muchísimas gracias por invitarnos, por darnos esta oportunidad. Y al público, pues eso, animarle últimamente ya, que vayan y compren las entradas, que quedan muy pocas, y que mañana tendremos mucho gusto en recibirles en el auditorio como se merecen. Muchísimas gracias. Pues Pilar, Arturo, muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos mañana entonces, 17 a las 11:30 en el Auditorio Nacional. Pueden adquirir sus entradas a través de ese código QR que están viendo en sus pantallas, o también llamando a un número de teléfono, acercándose a cualquier centro comercial del Corte Inglés. Mañana la cita a las 11:30 en sesión matinal. Bueno, nos quedan apenas menos de 10 minutos de programa. Vean este vídeo de Giorgia Meloni. Io faccio degli stupendi alberi di Natale, sono cintura nera di albero di Natale, e invece quest'anno cambio tutto. Da quest'anno, da alberista, divento presepista. Ho deciso di fare il presepe quando non lo fa più nessuno. Ho deciso di fare il presepe quando nelle scuole dicono che non si può fare perché altrimenti offende chi crede in un'altra cultura. E proprio non me ne faccio una ragione e continuo a chiedermi: ma come fa un bambino che nasce in una mangiatoia a offenderti? Come fa a offenderti una famiglia che scappa per difendere quel bambino? Come fa a offenderti la mia cultura? Perché che si creda in Dio oppure no, in questo simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la mia civiltà. Io credo nel rispetto perché me l'ha insegnato questo simbolo. Credo nella laicità dello Stato perché me l'ha insegnato questo simbolo. Credo nella sacralità della vita perché me l'ha insegnato questo bambino che nasce. Credo nella solidarietà perché me l'ha insegnato questo simbolo. Quello che io sono è in questo simbolo. E io voglio che mia figlia lo sappia. Voglio che Ginevra sappia che il Natale non è solo regaliamoci delle cose costose e mangiamoci tutto quello che c'è. Io voglio che Ginevra sappia che nel Natale noi celebriamo questi valori. E credo che anche voi lo dobbiate spiegare ai vostri figli. Fate il presepe insieme a me. Quest'anno, tutti insieme, prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Bueno, este vídeo se ha hecho muy viral a través de las redes sociales. Es muy grande, Meloni. A mí me gustaría recalcar, bueno, lo primero, que yo es que soy muy fan de los adornos navideños, muy clásicos, y por supuesto creo que son compatibles con Pensaba el... que me ibas a decir que querías una elfa sexy. También, a mí esa cosa me encanta. Yo soy muy fan de ese tipo de adornos y creo que son compatibles con los belenes, los nacimientos y los pesebres. Así que me alegra mucho este vídeo de Giorgia Meloni para que
bueno, pues que no se pierda tampoco la tradición que impera en Europa, que es pues como tiene que ser, ¿no? Poner nuestro Belén, nuestro nacimiento y ya está, es lo más importante, pero tampoco hay que denigrar los otros tipos de adorno, que yo soy muy fan de los árboles de Navidad. Yo sé que esto no es políticamente correcto, pero de los adornos, por eso a mí el alcalde de Vigo me cae bien. A mí el alcalde de Vigo... ¿Por qué no es políticamente correcto decir que te gusta la Navidad? Será al revés, lo que no es políticamente correcto es el nacimiento ahora. Ya, pero que yo que sé, que a lo mejor dentro de la cultura cristiana a lo mejor no está bien decir. No molesta nada. No molesta, bueno, pues ya esto te lo puedo decir. Me encantan los árboles de Navidad, me encantan las luces, Si me aquí encantan tenemos uno, las guirnaldas. Es verdad, ahí hay uno. Aquí tenemos Pues me los árboles de flipan Navidad. todos los adornos. Por eso el alcalde de Vigo que se le critica mucho y me parece una fantasía el poner tantas luces y tantas cosas, porque la Navidad No, hay que fantasía es hacerlo. verle a él bailando. Bueno, que ya también. Oye, antes el Belén más gordo en Madrid era en un ayuntamiento que, con el alcalde socialista, dejaba toda la primera planta, no me acuerdo si era Leganés o Getafe, que era toda la primera planta del ayuntamiento, hipotecada por un Belén espectacular. Y el Belén de el San alcalde era Lorenzo del socialista. Escorial. Ahora no lo haría El nadie. Belén gigante por todas las calles de San Lorenzo del Escorial, que es también una maravilla. Sí, pero eso ha sido siempre. La verdad. Y yo creo que el vídeo este de Meloni es muy importante, ¿no? A veces se nos olvida cuál es nuestra cultura occidental y más ni menos es pues la cristiana. Y estas fechas nos vamos de vacaciones pues porque estamos celebrando el nacimiento del Señor. Y hay que decirlo. Que un presidente... y es totalmente compatible con los árboles de Navidad, con las lucecitas, con lo que queramos. Pero sobre todo y lo más importante es eso, que Dios ha nacido y que los cristianos, bueno, pues es un momento muy bonito, ¿no? Para compartir esta fe con nuestra familia. O sea que lo importante de la Navidad es que sea Navidad, ¿no? Exacto. Y no otra cosa. Eso digo. es. Pero es que es muy curioso y es políticamente raro que una primer ministro de un gobierno europeo se le ocurra reivindicar la Navidad como cosa de cultura, como cosa de cultura civilizatoria. Es rarísimo. No nos hubiera extrañado nada al revés, que hubiera hablado de la interculturalidad, de que no, pero es que es peculiar. Es raro cuando al final es lo que es. Es raro que alguien reivindique que las cosas son como son y lo que son. Es una novedad interesante. Seguro que- Me apunto bastante, sí. Seguro que le hacen algún single como el último que le hicieron, que por lo visto me contaban amigos italianos que los ponían en todas las discotecas, con lo de soy mujer, soy madre. Bueno, soy... es que esas declaraciones yo creo que pasarán a la historia, las que hizo en el Viva 22 con ese tono. Y además, bueno, en fin, brutal. Nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer parada en Perú. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas horas. El gobierno de Perú ha publicado un decreto que declara de manera oficial el estado de emergencia por 30 días en todo el país. Esto se debe a los enfrentamientos que se están registrando en todo el territorio peruano después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados. El decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado peruano precisa que en el estado de emergencia dispone la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad y seguridad personales. No obstante, el decreto no hace ninguna mención a un toque de queda, como había anunciado horas antes el ministro de Defensa, Alberto Tarola. La presidenta peruana Dina Boluarte anunció hace unos días el estado de emergencia nacional, debido a la crisis política que afronta el país después de que Castillo anunciara el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Hasta el momento esta declaración estaba solo activa en las provincias de Apurímac, Arequipa e Ica, aunque se ha decidido extender a todo el país conforme han aumentado las protestas, pidiendo la disolución en el Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. El Ejecutivo ha declarado la emergencia en la red vial nacional, permitiendo que el ejército salga a las calles, en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras clave como las carreteras. Hombre, es que al final lo que hemos visto es que adelantan unas elecciones, pero las adelantan que sí, 2 años antes de lo que deberían celebrarse, pero son para el 2024. Sí, Todavía estamos en el 22. Me suena eso de hacer una cosa para adelantar las elecciones y después no adelantarlas. Creo que eso ya nos ha pasado aquí. España, ¿no? Sí, nos ha pasado Mira, aquí. Pedro Sánchez. Pero a mí lo que me deja más alucinado de Perú es toda la parafernalia que rodea el intento de, diríamos, de suavizar el golpe o de legitimar la actuación del expresidente, cuando casi no hacía falta el golpe, con verle vivir el año antes ya era suficiente para saber que este hombre no daba para más. Pero lo que es más alucinante todavía es los comentarios de la izquierda, la que conozco yo, que o no hablan de eso o al revés, o vamos... Sí hablan, pero ¿no te has enterado que Pedro Castillo es de ultraderecha? Que lo ha dicho Echenique.
No, eso yo no he ¿No lo llegado. has visto? Bueno, sí, O sea, he llegado a que... Echenique ha dicho, porque le han preguntado sobre si condena el golpe de Estado Sí, de sí, Pedro claro. Castillo, y ha dicho que es que Pedro Castillo ya se había vuelto de ultraderecha porque se había hecho una foto con Bolsonaro. O sea, es una fantasía, en serio. Y es la forma que tienen de legitimar el Claro, golpe. Porque eso ellos no dan golpes de Estado, ellos no hacen violencia, ellos no roban. Entonces, cada vez que uno de izquierdas roba o da un golpe de Estado, automáticamente se, otro convierte bando. en ultraderecha. Bueno, como lo de Vaca y Líquida también dijeron que era de derechas, ¿Quién? cuando era socialista. ¿Quién? Ah, sí, verdad. La agencia EFE. Era socialdemócrata de derechas. Sí. No, es que es una... Claro, es que No, yo lo que había oído es que justificaban el golpe diciendo que, en fin, Que es una vulneración de sí, pero que no, pero que sí, pero ya que pasaran a que es de extrema derecha... Es ultraderecha O sea, directamente. era de Vox. No sé, dice que como se había hecho una foto con Bolsonaro ya pasaba a ser ultraderecha. Vale. Imagino que Donald Trump, como se hizo una foto con Kim Jong-un, ya pasa a ser comunista. ¿no? Pues puede Digo ser. yo. Entonces, mira, Bolsonaro, este será de Vox y Bolsonaro será de Podemos. Ahí Sí. Bolsonaro no Trump. Claro, Trump es de Es comunista. para situarme, para poderme en el Para mundo poder bien, estar porque me pierdo centrado. un poco, ¿no? De todas Sí, formas, sí. en Perú yo me alegro que por lo menos las cosas las hacen de frente. En España intentamos legislar, vamos a singularizarlo. Pedro Sánchez y sus socios separatistas y comunistas intentan hacer todo por la puerta de atrás sin que la sociedad se entere, aprovechando las vacaciones de agosto, ahora las de diciembre. Hombre, es que ¿qué Por lo podían menos Perú va esperar de cuando frente. se elige a una persona que está condenada por corrupción? Pues bueno. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Dando Caña. Muy rápido, antes de despedirme, recordarles que las nuevas altas en el Club de Amigos que se produzcan en los próximos días se van a llevar este libro de Juan Manuel de Prada de regalo, Cartas del sobrino a su diablo. Disculpen, lectura recomendada 91 616 24 64. Nos despedimos, les veo el lunes aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz fin de semana.